Bienvenidos a nuestro programa favorito de todo el mundo. ¡Woo! Esto es Travesía Desquiciada, temporada 4, Asesinos En paralelo. ¿En seriales? No, En paralelo. paralelo. En paralelo. O sea, es que no se tocan. Sí se Pues toca, las historias carnal. nunca. El paralelo es aquel que forma 90 grados entre él. No mames. Sus pendientes al multiplicarlos da menos uno. Ay, no. ¿Qué óvole, putos? Ok. Mándalas a escuela. Sí, por favor. Como ustedes acaban de notar, vamos a hablar sobre lo que son los asesinos en serie. Aquellas personas que por X o Y razón se les botó la canica y empezaron a matar a un grupo específico de personas muchas Sí. veces. De repente, con ciertas características o edades o tipo, ciertos patrones. sexo, patrones XY, pero bueno. Y aquí se denomina asesino serial, un sujeto que asesina a X cantidad de personas. Así es. Ujú. Creo que es más de 4 ya se considera asesino serial. Así es. Antes de eso, ¿qué se les considera? Un asesino Simplemente en serie. un asesino. Un asesino. Sí. O sea, si tú matas a una persona, eres un asesino. Pero si empiezas a matar a más de una persona, siguiendo un patrón específico, ya eres un asesino en serial. Ok. Sí, pero a los demás se les denomina asesinos casuales. Eso. Que Así. se les dio la oportunidad y asesinaron. Pero ya el asesino serial tiene ciertos patrones o ciertas Y cosas lo que siempre repite, va a seguir. es algo que va a seguir haciendo. O sea, y no Porque es que le haya agarra el pasado una gusto vez. o Así es. o por algo que le O pasó. por algún problema psicológico, que la mayoría de los casos eso es. Algún trauma o algo que les haya pasado en la infancia. Y por lo mismo que les pasó a ellos, lo quieren compartir con los demás. No tanto, Compartir. sino fíjate que muchas veces ese control. Ellos tienen tener el control al momento Bueno, de eso sí es afectar. una característica muy importante de todos estos, pues, de todas estas personas enfermas que quieren tener el control siempre, o sea, quieren estar bajo control y el control de la situación. Ujú. Y Pues pues más o menos es como una terapia de desfogue para ellos. Podríamos decir De que toda sí. la carga psicológica que tienen, las desfogan haciendo este tipo de actos. no lo hagan. No lo hagan, por favor. Recuerden que los aquí sus amigos de Travesía Desquiciada no le estamos No, estamos recomendando que hagan que hagan esos actos. Si quieren, estudienlos si son psicólogos. Sí, la verdad sí. Eso es muy importante, sí, Sí, porque... me he topado a algunos psicólogos que les gusta un chorro, pero lo que es la psicología detrás de estas La personas, psicopatía. la psicopatía detrás de estas personas, todo lo que los llevó a realizar eso, ¿de acuerdo? Ok, ahora primero que nada vamos a presentarnos. Yo soy Jesús, aquí a mi derecha tengo a... Yo soy Gustavo, mucho gusto estar otra vez con ustedes. A mi derecha se encuentra. Hola, soy Eduardo, mucho gusto nuevamente estar con ustedes y quiero aprovechar para agradecer a todos los que nos escuchan por iVoox y que les dan like a la página de Facebook, y a mi derecha se encuentra mi canal. Ricardo, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Esperemos que les guste mucho este capítulo, lo hicimos con mucho amor para ustedes. Y a mi derecha se encuentra... Otra vez, regresamos, Otra vez. cerramos el círculo. Pero bueno, ahora vamos a empezar. Aquí mi compañero Gustavo tiene un personajito muy pintoresco. Es un personaje Y es acá latino. muy especial. Sí, vamos a hablar de un personaje acá famoso latino, ¿verdad? Y eso es raro porque casi todos los asesinos o son europeos o son gringos. Gringos. No, ni creas. Bueno, Han habido pero- muchos aquí en México. Pero carnal. los más acá, como que los más conocidos, o sea, de la lista. Lo Sí. que pasa es que a ellos sí se les hace un seguimiento. Ah, Normalmente, claro. acá Esa para es la este lado diferencia. nunca se unen los puntos hasta que de plano llevan como 20 o 30 y ¡ay, No. güey! Como que esto se parece. Aquí tenemos una hasta que cazaba a las víctimas y les hacía tamales, cabrón. Todavía vendía los tamales con carne de esas víctimas. La O sea, mataviejitos. Sí, la mataviejitos también. O sea, sí, hay muchos personajillos pintorescos aquí en Personajillos México y pintorescos. en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con unos hechos. Entre los años de 1969 hasta 1980, en los países de Ecuador y Colombia, ocurrió una gran tragedia. Un depredador secuestró y violó a más de 300 niñas entre las edades de 9 y 12 años. Al encontrarlo, los locales y la policía no tuvieron otra opción que llamarlo como el monstruo de los Andes. Y la verdad es un nombre que se ganó a pulso. Entonces, es sobre lo que yo voy a hablar. Este tipo es un asesino, pues, ¿qué les puedo decir? A mí se me hace una aberración meterte con criaturas tan inocentes, vaya, esos niños, güey. O sea, se me hace una cosa demasiado enferma. Por eso es conocido como el monstruo de los Andes, aparte por la cantidad de gente que mató, güey. Están diciendo que son 300 aproximadamente, pero hay investigadores que le hacen un cálculo de 450 personas. O sea, no mames. No manches. Esta persona tiene un nombre, se llama Pedro Alonso López. Era un niño que desde el primer día de vida la tragedia llegó a su casa. Habiendo nacido en una época de gran violencia en Colombia. Esa época era conocida como la violencia. La violencia. Sí. Causada por numerosas guerrillas que se llevaban a cabo. Y todavía sigue así, ¿no? No, pues de hecho, o sea, eso nunca se ha quitado. Siempre han tenido sus guerrillas y asociación de personas, güey, que se dedican a desmoronar el sistema y cosas así. Bueno, es que están de acuerdo que tienen una política muy corrupta ahí en
en esos países. Pero ¿Y bueno. qué países no lo tienen? Si aquí en México, pues simplemente viendo lo que pasó con Felipito. No, pero ¿El fíjate Pedrito? que nos metimos ahí con mucha política, carnal. Así, ciencias, así como que a grandes rasgos. O sea, estas personas realmente no tienen ni para comer. Mínimo nosotros serán corruptos, güey, pero de jodido tenemos unas chéves y para comer. Exactamente, lo demás de ellos es vanidad. Sí, ya lo demás pueden decirse que es vanidad. Ok. Este chavo, bueno, hijo de una madre que se dedicaba a la prostitución como el único medio para sobrevivir y poder mantener a sus 13 hijos, güey. O sea, no mames, tenía 2 hermanos. cabrón. Este cabrón, güey. Es que familia antigua. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando grandes que. Es que familias. tenías 13, 5 se te morían, los demás siguen vivos. Güey, no mames, o sea, si se le murieron 5, tú estuvo alrededor de 18, cabrón, qué pedo. Sí, pues estamos hablando que era de 1969, más o menos. No tenían tele. No había tele, no había Xbox, bendito Xbox. Bueno, práctica que realizaba en la misma recámara donde dormían esos 13 niños y niñas, cabrón. O sea, imagínate, desde ahí está mal, desde ahí empezamos mal. A los ojos de estos niños, el mundo no era más que un paisaje lúgubre, rodeado de sangre y muerte. Influenciado por este medio que lo rodeaba y por el trabajo de su madre, Pedro, a sus 9 años, decide abusar sexualmente de su hermano menor. Qué cerdo. Sí, lo cual yo me imagino que también de haber pensado que era algo muy normal. Digo, viendo el trabajo que se dedicaba a su mamá y sin saber realmente qué era lo que estaba pasando, pues yo creo que pensó que era algo bien normal. No lo estoy justificando, es algo horrible, pero pues yo O sea, me imagino. dentro de su psique. él Dentro de decía su pensamiento, normal. él estaba bien. Sí, ojo, no somos psicólogos ninguno, estamos tratando de dar como que un sentido a lo que hizo, cosa que no tiene sentido. Sí, pero más bien un porqué. Un porqué, ¿Por qué? así es. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esto trajo consecuencias. Su madre, pues obviamente se enoja, lo encuentra, se encabrona. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo corre de su casa, abandonándolo en un campo a kilómetros de su hogar. Pues la señora lo que hace es que lo abandona para ser devorado por los animales salvajes que por ahí andaban. Pues ese es el castigo. La señora es que lo agarra, se lo lleva a kilómetros de su casa y que se lo coman allá. No, Ah, qué chingón. qué Pinche bueno. buena solución, ¿verdad? Exactamente. Desde El ahí- ciclo de la vida. el ciclo de la vida. Sorpresivamente, con asombro de su madre, Pedro encuentra el camino a casa tiempo después, lo cual, fíjense, la obliga a llevarlo todavía más lejos a bordo de un camión. Esta vez el niño, pues, Sí, no ya regresa. Esto lo obliga a vagar por las calles de Bogotá, como uno de los muchos niños sin hogar que había dejado estas guerrillas. Pero no esperaba lo que iba a ocurrir. Al encontrarlo en ese estado, un hombre decide ayudarlo. Entre muchas comillas. Lo convence de ir con él, con la promesa de darle un hogar y comida caliente. Y lo único que este hombre le propicia pues, fue desesperación, ya que lo llevó a un lugar abandonado donde abusó sexualmente de él. Ujú. O sea, ya desde pequeño podemos ver cómo la desgracia y cómo el tratamiento de la sociedad lo hace cambiar poco a poco. Sí, fíjense, este niño tenía 9 años. A los 9 años, por el ambiente, bueno, para empezar su papá muere en estas guerrillas. A los 9 años él observa pues el trabajo que realiza su mamá y pues pensó que era algo normal, me imagino, hacerle eso a su hermana. Pero oye, güey, ¿qué consecuencias, cabrón? No mames, de que vayan y te tiren al bosque que te coman, está cabrón. Y luego todavía vagar, pues solo, güey, y que te encuentre un pinche depredador igual que como ibas a hacer tú, pues está cabrón, ¿no? Ajá. Bueno, al poder huir y encontrarse de nuevo en las calles, fue encontrado por una familia estadounidense. ¿Están de acuerdo que en ese tiempo había muchos misioneros, ese tipo de cosas en esos países? A sus 12 años, pues Pedro pensó que la fortuna le sonreía. Realmente esta familia sí lo alejó de la violencia. E incluso lo inscribió en una escuela, donde, desafortunadamente, fue violado una vez más por uno de sus profesores. Ouch. O sea, ya llevaba 2. chingada. O sea, fíjense, para que vean, o sea, pobre cabrón, la neta. No lo justifico otra vez, pero pobre cabrón, güey. Obligándolo a robar. Bueno, lo que hace este chavo es que roba dinero de la escuela. Ya tenía 12 años, roba el dinero que se encuentra en la escuela. Y no sabe, obviamente no sabe cuánto robó. Y se recluye una vez más en las calles. Después de un tiempo, bueno, pues para sobrevivir, decide robar casas y partes de autos. Hasta que cumplió sus 18 años y tratando de robar un carro completo, fue detenido por la policía y recluido en la prisión. Donde, Lo volvieron a por violar. tercera vez, un grupo de personas lo volvieron a violar. Pues que estaba muy bonito el güey. Oye, ya Sí. sé, no es mamada, o sea, yo estaba leyendo y dije, Está bien antojable, cabrón, ¿o qué? o sea, este güey tenía un olorcito, qué Es chingado, que, güey, también o sea, qué muchas veces pedo, güey. dice, bueno, cuentan los mismos abusadores que como que sienten el niño o a la persona Más es vulnerable. más vulnerable. Ah, O sea, exacto. a lo mejor él desprendía aura. Ahora, ajá, exactamente. Podríamos decirle que dentro de la maldad o dentro de robar, porque realmente eso de robar lo hacía para sobrevivir. Ajá. O sea, es lo que les digo, o sea, uno puede justificarlos y al mismo tiempo no puedes justificarlos, porque para eso hay trabajo, güey. Pero estamos hablando de que eran situaciones extremas en países muy extremos, o sea, no le quedaba de otra. Pues bueno, lo violaron este grupo de personas. ¿Qué es lo que hace este chavo? Pues
ahora sí decide que ya era suficiente. Tardó 2 semanas para apuñalar y terminar con la vida de sus agresores con un cuchillo que él mismo fabricó en prisión. Alargando su estadía en la prisión, ¿cuántos se imaginan? 16 años. 2 años más. Ah, ¿Por qué 2 años más? Alegando que lo que había hecho había sido en defensa propia. Y claro que, pues, güey, eso Pues es sí. justificable. Y de hecho eso fue lo que hicieron. Al no querer más problemas, las autoridades estuvieron de acuerdo. Dijeron, bueno, pues si realmente este güey se estaba defendiendo. O cobró venganza prácticamente. Y la policía en ese momento dijo, gente menos. Sí, sí, estamos de acuerdo que eran partes en las que las prisiones estaban atestadas, güey, atestadas de criminales y cosas así, por el periodo en el que estaba pasando su país. Bueno, este hecho cambió completamente la mentalidad de Pedro. Su vulnerabilidad, entre comillas, fue sustituida por una sociopatía y un desprecio de la vida, transformándolo en un abusador sexual y un asesino. Lo convirtió en un asesino serial. ¿En serial? En paralelo. en paralelo. La mayoría de sus víctimas cumplían con el mismo perfil. Mujeres menores de edad, niñas entre los 9 y 12 años, en gran parte indígenas de la localidad, a las cuales atraía en mercados con regalos y con la promesa de obsequiarles uno más para su madre si lo acompañaban hasta su casa. O sea, realmente este güey tenía un pinche, ya lo tenía todo planeado. O sea, empezó a planear cómo chingados la separo para empezar de sus familias y cómo me las puedo llevar, ¿verdad? O sea, sin que hagan pedo, vaya. Es que también, si te das cuenta, él ataca a un grupo específico, Ujú. a niñas indígenas. Por ejemplo, si tú... Y espérame, otra cosa que muy importante que dice, él las atacaba en mercados. ¿Por qué? Bueno, pues no sé si ustedes han visto en los mercados de su localidad, al menos aquí en Saltillo me ha tocado que hay puestos ambulantes, hay mercaditos, y pues la neta las mamás están atendiendo su negocio, y los huerquillos, güey, no mames, los pinches huerquillos andan jugando, güey, 2 cuadras o 3 cuadras alrededor del local, y ni quien se dé cuenta. O sea, realmente no le toman esa precaución que tomaría un papá o una mamá que no estuviera en Sí, esa porque muchas veces situación. más de ojo. ¿Qué estás? Sí, Y ahí sigo sí, teniendo. a huevo. También el niño como que aprende a no dejarse tanto. Sí, claro. Pero también aquí vemos que él las convencía. O sea, te doy esto. O como nuestro amigo Chivo, que le iban a subir a una camioneta. Ay, ese cabrón, güey. Por favor, con dulces. Sí, Saludos, sí, Chivo. saludos al Saludos Chivo al que le Chivo. iban a violar con dulces. Bueno, este hombre no había sido atrapado hasta un día en el cual unos hombres de la tribu Ayachuco lo observaron alejándose con una de sus niñas. Los hombres lo atraparon, lo torturaron, le quitaron la ropa, lo madrearon bien gacho y decidieron enterrarlo hasta el cuello. Y por sus crímenes llenaron su rostro de miel para que fuera devorado por las hormigas. Ay, qué bonito. Cosa que la verdad hubiera detenido tanta violencia, ¿verdad? De no ser por una misionera estadounidense, siempre pinches metiches, que los convenció de que sería mejor entregarlo a las autoridades. La mujer lo subió a su jeep y se lo llevó. O sea, dijo, no, ¿sabes qué? O sea, no mames, no sean salvajes, güey. O sea, llegó atascada de esos crucifijos y todo ese rollo. Creo que más salvaje era él, ¿no? Sí, de hecho, güey. Pero Pero también a lo mejor llegó y vio ya al final. Exactamente. No sabía lo que había pasado. Ella A llegó... lo mejor ni entendía. Ándale, pues, exactamente, a lo mejor hablaban algún dialecto o algo así que ni entendía, vio que lo estaban enterrando y con la miel y cabrón, o sea, es una salvajada también eso, güey, imagínate que te estén devorando, No, qué no. cabrón. Pues sí, lo que hizo esta señora fue de que no, ¿saben qué? Vamos a llevarlo a las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Lo violaron. no. Lo que la tribu se enteró poco después, y al tratar de dejar su denuncia, fue que el hombre nunca había llegado a la comandancia y que la mujer lo había liberado en la frontera, sin saber al monstruo que estaba ayudando. Incluso este güey pensó en asesinarla. O sea, cuando lo que dice, porque o sea, el vato sí ya después declaró todo el rollo, dice que pensó en asesinarla, pero por lo que no lo hizo es porque era demasiado vieja para él. ¿Sí? No O sea, encuadraba. ya tenía Sí, su perfil. Exactamente, Sí. ya tenía su perfil de víctimas. Vagando por las calles de Ecuador, fue finalmente detenido al tratar de secuestrar a una niña en un mercado. Este hombre, bueno, pues obviamente fue sospechoso de las numerosas muertes de infinidad de niñas entre Perú, Ecuador y Colombia. Ahí les encargo, anduvo vagando por esos 3. Pero pues él se rehusaba a confesar. Fíjense los policías qué fue lo que hicieron. Los agentes decidieron probar una estrategia un tanto diferente. ¿Qué fue lo que hicieron? Hicieron pasar un detective por un recluso, por otro depredador sexual. El hombre encargado para esta misión fue el detective Pastor González, el cual pues le contaba a Pedro todos sus crímenes, obviamente ficticios, ¿verdad? Después de más de 20 días, Pedro se quiebra y le cuenta su historia. Déjenme decir una cosa, lo que cuenta este detective, Pastor González, es de que esos 20 días que estuvo con él dormía con una sábana en el cuello, güey, por miedo de que este cabrón lo fuera a ahorcar. Porque, ¿cómo era Pedro? Una pinche persona delgada, güey, alta,
barba el vato, y pues tenía unas pinches manos, güey, lo que cuentan es que tenía unas pinches manos enormes, güey, o sea, y tenía una pinche fuerza bien cabrón el vato. Entonces, al verlo, la neta, sí, verle las manos te intimidaba. Total, pero se quiebra y le cuenta su historia, completa y con lujo de detalle. Antes de terminar, el detective asqueado por tal relato no pudo más y comenzó a gritarle a los guardias que lo sacaran. O sea, este güey se desfogó, o sea, le empezó a contar todo. Que lo sacaran de ahí. Aún no llevaba ni la mitad de su historia, pero para el detective ya había sido suficiente tortura. Y era suficiente para asegurarle sus 16 años de condena. Porque déjenme les digo que en Ecuador era la máxima condena que podías tener. Poder matar a la cantidad de gente que tú quisieras, poder robar a los que tú quisieras, hacer lo que tú quisieras, y eran 16 años de cárcel, nada más. Entonces estamos hablando que para ese entonces él ya llevaba alrededor de 200 víctimas. Entonces échenle cálculo, 200 víctimas por 16 años, o sea, era prácticamente nada. Bueno, es el máximo que tiene Ecuador. Entonces, actualmente son 25 años, como dato curioso. El monstruo fue encerrado en una celda de total aislamiento, ya que los familiares de las víctimas habían juntado una cantidad de $25,000 como recompensa como recompensa que se ganaría el que lo asesinara. O sea, después de que te matan a tu niña, güey, pues lo que quieres es que le cortan los huevos al vato, güey. Yo creo que yo personalmente lo buscaba y lo mataba, güey, si me hubiera hecho algo así. Total, esta comunidad, ¿qué es lo que hace? Junta lana, güey, y la da como recompensa. Guardias, reos, reclusos, lo que sea. Mátenlo, sus $25,000, como ven. Por esto, lo tenían en esa celda de total aislamiento. De hecho, lo tenían cuidado. Para evitar de que lo mataran los Para demás. evitar de que los demás lo mataran a huevo. ¿Qué ganas le faltaron? No, créeme, ganas le sobraban hasta los mismos celadores. Sorprendentemente, los celadores y directivos del penal lo mantuvieron con vida hasta que había cumplido su condena. Al salir, en 1994, fue extraditado a Colombia para pagar por sus crímenes. Pero el juicio, y con ayuda de sus abogados, lo declararon enfermo mental y pasó los siguientes 4 años en el Sanatorio de Colombia. O sea, yo creo que no estoy criticando esa carrera, ¿verdad? Pero yo creo que hasta un abogado debe tener límites, güey. O sea, ¿cómo vas a defender algo así, güey? O sea, yo creo que mi ética no me permitiría defender a una persona así. Es que muchas veces no es tanto tu ética, sino que si el gobierno, por ejemplo, muchos no pueden pagar un abogado, entonces el gobierno te lo paga. Malo, entonces cabrón, su chamba, pues, es hacer lo que se pueda. Es que realmente ellos lo están viendo como negocio y pues así es su carrera, ¿verdad? Pero cabrón, o sea, imagínate que te digan, vas a defender a un cabrón que mató a 400 niñas y las violó, entonces, pues, tú con cara de puta madre, güey, pues, ¿cómo defiende este güey? O sea, dame los $25,000 porque este güey la quiebra mañana, o sea, no sé, güey. Bueno, pasó 4 años en el Sanatorio de Colombia hasta ser dado de alta. O sea, lo dieron de alta. No sé, me imagino que por sobrepoblación también, o no sé, qué pedo. Desde entonces, fíjense, estamos hablando que fue en 1994. Desde entonces, en cada desafortunada ocasión en que coinciden un par de asesinatos de esta naturaleza, en Perú, Ecuador o Colombia, pues el nombre de Pedro resuena en las comisarías ante la incógnita del paradero actual del monstruo de los Andes. Imagínense, o sea, ni siquiera saben qué ha sido de él. Según lo que yo empecé a revisar, él lo obligaban a que fuera a firmar cada periodo, cada cierto tiempo, que fuera a firmar de que no había salido del país, de que todavía nada por aquí, de que no había hecho nada y bla, bla, bla. Pero el último registro de él es en el 2001, 2002, por ahí. Ahorita el vato debe tener como 70 años, si no es que ya alguien lo mató o lo encontró y lo mató. Pero a mí me causa mucho conflicto, güey, la verdad no me quise meter mucho con lujo de detalle, porque son cosas muy cabronas. El güey sí realmente tenía una... ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando güey, sí, perdón, me faltó. Cuando confiesa, el vato lo obligan a que lo lleve, porque la verdad el vato al detective le confesó con lujo de detalle y era tan increíble y tan grotesco y tan Exacto. descriptivo cómo se lo contaba, que incluso pensaron que estaba mintiendo o que estaba jugando. Es más, mira, incluso viéndolo a él confesarlo, todavía dudaban. Todavía pensaban que este güey se lo estaba imaginando todo, o que, no sé, lo soñó, una cosa así. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Sabes qué, güey? Llévanos, güey, donde está la fosa de todas tus víctimas, güey. Ya te cargó la verga, o sea, ya con tu confesión, güey, te va a cargar tus 16 añotes, güey, en prisión. Pero, güey, pues de jodido para sacar los cuerpos de las niñas, ¿no? Sí, güey, los llevó a una casucha que tenía alejado a las afueras de la ciudad, güey. Y tenía una fosa, en esa fosa tenía alrededor de 120 cadáveres. 120 cadáveres, imagínense, o sea, los tenía a unos apilados arriba de otros. O sea, el vato ya tenía toda su fosa ahí, su fosa común, güey. Decía el güey que él lo que hacía es que se las llevaba
y no les hacía nada. En la noche no les hacía nada, incluso era cariñoso con ella, les daba de comer, todo ese rollo y la chingada. El problema era en la mañana. Nomás salió el primer rayo de sol y este güey se convirtió en un monstruo. Porque el güey decía que si les iba a matar, no tenía caso matarlos en la oscuridad. Él quería verlas. O sea, todavía quería ver cuando la vida se les fuera del cuerpo, vaya. O sea, sí, el vato era un pinche enfermo bien cabrón, güey. Y lo que les digo, o sea, realmente las leyes en esos países están del nabo. O sea, ¿cómo puede quedar impune algo así? Fuera una persona con dinero, imagínense, güey, lo buscan hasta por debajo de las piedras al cabrón y lo encuentran, ¿no? Pero si te das cuenta, lo que te cabe era gente vulnerable, a personas de indígenas. Si hubiera sido una niña güerita de ojos azules, sí, claro, No. en chinga. Sí. Antes de que lo capturaran, otro pueblo indígena fue a hacer una denuncia igual, o sea, dio la misma descripción de la persona, todo ese rollo, pero eso fue en Colombia. Y lo que dijeron los policías es de que no se querían meter con problemas de indígenas. Eso fue lo que dijeron. No, es que la verdad no nos vamos a meter con cosas de indígenas, esto es su pedo, ustedes arreglenlo. Así de fácil, o sea, ni siquiera las autoridades cuidaban a sus pueblos, o sea, estaba cabrón, y fue la oportunidad perfecta para este güey poder hacer lo que hizo. Entonces, pues, prácticamente sería todo el monstruo de los Andes. Les comento, yo no quería meterme mucho con este rollo porque sí, la verdad está denso. muy cabrón, está muy denso. Digo, o sea, güey, matar tantas niñas, cabrón, y Sobre hacer todo lo que no les hizo. sentí como que remordimiento. Mira, lo que cuenta este cabrón es de que por lo que él pasó y por afectado también por el trabajo de su mamá, y obviamente siendo un sociópata, al salir de la cárcel, la primera vez que lo metieron por el robo de autos, él ya no podía tener un contacto con las demás personas. Y un acercamiento con una mujer menos. O sea, no sabía ni cómo hablarle a una mujer. Entonces, las necesidades de ese cabrón fueron, ¿sabes qué, güey? O sea, no puedo hablar con ninguna mujer. Chingue su madre, güey, lo hago. Así que ahí aplica la de ¿por qué no? Cosa que no mames, güey. Eso está malo. Está cabrón. Sí. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. Fue algo corto, ya sé, pero les digo, no quise andar mucho en detalle. Hay mucha información, la verdad. Si quieren conocer algo más de este asesino, busquen. Hay hasta documentales. Hay documentales, sí, vi algunos documentales. De hecho, la información ya fue como que más sintetizada, güey, para el programa. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí a mi derecha, mi hermano Lalo les va a hablar Bueno, esta historia es un personaje que... Bueno, todos hemos visto últimamente el desarrollo de los payasos asesinos, está de moda en estos tiempos, ¿verdad? Claro. Tal sea el caso del Joker, o el más famoso, pues es el del payaso eso, ¿verdad? E incluso Stephen King comenta que se basó en eso, en un asesino de la vida serial, nomás que el nombre no está nada... ¿De la vida serial? ¿O de la Digo, vida de la vida paralela? normal. Estamos en serial. Estamos en serial. Serial Nestlé. De la vida real, disculpen. Entonces, Stephen King, ¿le suena el nombre de Pogo? ¿Pogo el payaso? ¿Pogo el payaso bailarín? ¿Pogo el payaso bailarín? No. Bueno, primero que nada, Pogo el payaso era en realidad el señor John Wayne Gacy, quien fue en una época un vicepresidente de una compañía muy famosa de zapatos en Springfield. Pero por las tardes, como acto de caridad, iba a los hospitales vestido como Pogo el payaso. ¿Por qué hago mención de esto? Porque este señor tiene en su cuenta negra a 33 jóvenes asesinados, todos violados, y todos por lo mismo, por el método de estrangulación. Entonces, ¿quién fue John Wayne Gacy? Nació en Chicago el 17 de marzo de 1942. Era hijo del señor John Stanley y Marion Gacy. El señor John era un alcohólico, pues abusaba físicamente de su hijo, e incluso lo golpeó tanto que una vez le provocó un golpe muy fuerte en la cabeza, del cual le provocaba desmayos, razón más por la que el papá pues era más duro con él, ¿verdad? Claro. Entonces, sí, o sea, para despistarlo, aliviánate, baboso. Entonces, este señor, John Wayne, aunque tenía ese problema, se graduó de la escuela de negocios de Northwestern. Eso era en Springfield. E incluso digo, es la época en que logró, incluso, es que disculpen aquí, es que nos anda molestando una araña.
ya se desapareció. ¡Me está atacando una puta araña! Tenemos invitados. ¡Una araña serial! Tenemos invitado especial esta noche. Tenemos a la señora Witsi. Witsi, serial. Pero al parecer nuestro compañero aquí va a ser un poco aracnofóbico, cosa que yo también soy. Entonces Todos estamos al pendiente de los problemas movimientos. técnicos, disculpen. Todo mayor a 2 patas es raro. Estamos al pendiente de... Oye, pero me da mucha risa que este güey te da una servilleta, güey, pero para que la mates, cabrón, no para que le agarres la telaraña. Ok, prosigue. Bueno, prosigo. Eres un asesino. Entonces, aunque este señor era ya vicepresidente de una compañía muy famosa de zapatos en Springfield, en 1968, un adolescente llamado Mark Miller lo acusó por haber abusado, según esto, sexualmente de él. Y meses después, un joven llamado Dwight Anderson lo acusó de haberlo sobornado por ver cómo golpeaba a Miller. Okay. En ese entonces, Gacy recibió 10 años de sentencia, pero por su buen comportamiento, pues salió el 18 de junio de 1970, o sea, 2 años después, por motivo del encarcelamiento, pues como era ya hombre casado, su esposa divorció de él. Sí, obviamente. Obviamente, claro. Digo, no mames, ya sé. Entonces, tiempo después de que salió de la cárcel, fue detenido nuevamente por forzar a un muchacho a realizar actos sexuales en contra de su voluntad, pero retiraron los cargos unos meses después. Porque le dio dinero. Porque le dio dinero. Entonces, el 1 de junio de 1972, Gacy se casó con Carol Hoff. En ese entonces, ya, pues este señor, a pesar de que ya tiene su mancha en su historial, se muda ahora a Chicago, en donde fundó una compañía constructora llamada PDM. Y en esa constructora, este señor contrataba a muchos jóvenes para trabajar con ellos. Johnny Buktovich. Estaban jovencitos. Sí, o sea, estaba jovencito, o sea, ya ven más o menos el patrón del asesino en serie, o sea, se va con las personas más vulnerables, claro, jóvenes, que tienen problemas en su casa, que quieren trabajar, que quieren superarse. Entonces, salir adelante, claro. Quieren seguir adelante. Entonces, John Butkovich, de 17 años, trabajaba en esa constructora, pero Gacy se negaba a pagarle su sueldo. Entonces fue que este chavo fue a la casa de este señor con 2 amigos para reclamarle su paga. Claro, pero obviamente, como no se iba a resolver nada, decidió llevar a sus amigos a su casa, y esa fue la última vez que supieron de este Johnny Butkovich. La puta araña volvió. Regresó la puta araña. Sí, lárgate. No, por ahí cayó. Mírala. A ver. Ya me tienes hasta la madre. Ahí está, Ándale, ya. gracias. Buen uso del celular. Que Ricardo acaba de asesinar una araña. ¿Es un asesino en serial o en paralelo? En mixto. Creo que lo mató en mixto. En mixto. En mixto. Ahora ya hay. Ya existe. Bueno, prosigo. Otro joven de nombre Michael Bonin, de 17 años, trabajaba en un restaurante y en junio de 1976 había quedado de ir a la estación de tren para recoger a su tío, pero nunca llegó. Otro joven, de nombre Billy Carroll Jr., era un típico niño problema, y el 13 de junio de 1976 salió de su casa, pero igualmente nunca regresó. No. El 12 de diciembre de 1976, Gregory Gotzik dejó a su novia después de una cita de su Pontiac 66. Ok. Al otro día la policía encontró el vehículo, pero no a Gregory. El 20 de enero de 1977, John Six desapareció de la misma manera que Gregory. El 15 de septiembre de 1977, Robert Gilroy, de 18 años, iba a montar a caballo con sus amigos, pero igual nunca llegó. Un poco más de un año después, un joven llamado Robert Peace, de 15 años, pidió permiso a su trabajo para ir a hablar con Gacy acerca de su trabajo en PDM, en la constructora. En la constructora. Pero igual nunca regresó. Entonces, cuando su madre pasó a recogerlo, llamó a la policía. Fueron a casa de Gacy, quien con todo gusto cooperó con ellos, argumentando que no había visto a Pist, pues nunca había llegado a la entrevista. Ok. Claro, Entonces nunca ha venido, fue- y el cadáver ya fue. Ya sé. Claro. Entonces fue el 13 de diciembre que la policía consiguió una orden de cateo para la casa de Gacy, porque todos los jóvenes que habían desaparecido, pues, habían trabajado o tenían cita en esa compañía constructora. Tenían relación con él, a huevo. A o huevo, sea, o sea- sea una cosa u otra, pero estaban relacionados con ese cabrón. Sí, más que nada con la compañía constructora. Era punto en común. Ajá, exactamente, era el punto en común. Entonces, en la casa de Gacy encontraron una caja con cosas algo inusuales. Un paquete de marihuana, Ah, un anillo de preparatoria con los iniciales
JAS, 7 películas pornográficas, pastillas de Valium, una navaja, un pedazo de tapete, fotografías de farmacias, una agenda, libros eróticos, o sea, libros Pornografía, pornográficos. sí. Gay. Ay, No, eso sí estaría raro. especifica. Sin especificar. Unas esposas con llaves, una Órale. pistola de 6 milímetros italiana con cartuchos, una jeringa con una aguja y un botecito de café, ¿Qué pedo? ropa Ok, muy sí, pequeña sí, para sí, ser de, Ya sé. de John Gacy Ok. y ropa de nylon. Me imagino a los policías. Tiene anillos que son de un chico. Tiene De ropa preparatoria. que Tiene son ropa. de un chico. Tiene una jeringa con café. Este güey es puto. Sí. No, es inocente, déjenlo. Sí, pero tiene droga. Típico, ¿verdad? típico de Normal. los Estados Unidos. Normal. Me da, ya sé. ¿Hacemos una party? ¿Hacemos una party, Sí, chavos? no mames. ¿O quieren dulces chiquitos? Oye, no, deja tú, güey. Llegan los policías, harina. güey. Llegan los policías, güey, y encuentran la marihuana, güey. Le hablan a todos los policías, tráiganse cheve, güey. Unas putillas, güey, que se arme la peda, güey. Lo a típico, huevo. ¿no? Sí, típico en Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces todos los objetos que encontraron, aparte de eso, encontraron cabellos de Robert Pist en el auto de Gacy. Ok, eso sí ya está raro. Entonces fue ahí cuando lo detuvieron. Y también se confirmó que el anillo que encontraron pertenecía a John Six. Otra coincidencia, pues era que los otros 3 desaparecidos habían trabajado en PDM. Entonces, aún no logro encontrar el El hilo patrón. conductor. Deja tú, güey. Este cabrón entonces, contrataba raza, güey. Ujú. Y era así como que, mira ese batido como que se ve medio cool, güey. No, déjamelo chingo, güey. O lo mataba, o no sé qué chingo. ¿Qué se hacía? Para empezar, primero que nada, pues lo sodomizaba. Ok, entonces Sí, sí. por todo lo que había sufrido él de abuso por parte de su padre, abuso sexual. Y de hecho relatan también que a la edad de 11 años, un amigo de la familia había abusado sexualmente de él. Que la chingada. Y fue cuando ocurrió precisamente el accidente que le causó el golpe en la cabeza. Pero fíjense, o sea, aquí llevamos 2 asesinos con el mismo pinche patrón, el abuso sexual. Ujú. O sea, es que sí, güey, no mames, es algo que a esa edad, güey, ¿cómo chingados, güey, lo pueden, cómo lo pueden superar, güey? O cómo pueden... Es que podrían haberlo superado si tuvieran la ayuda de sus padres. Por Claro. ejemplo, en este caso, su pinche padre pues lo golpeaba. Te digo, o sea, ¿cómo pueden sobrellevar eso, güey? Y sin apoyo, como estás diciendo tú, de sus papás, güey, pues no mames, sin apoyo profesional, güey. Eso está cabrón. Y aún así te digo, este cuate se había graduado de la escuela de negocios. Fíjate. O sea, y fue vicepresidente de una compañía. Entonces, o sea, ¿cómo superas o cómo logras superar todo eso y llegar a donde él llegó? ¿Sí? Entonces... Y es que no, güey, sí pasa. Mira, por ejemplo, el vocal ahora de... Ay, güey, ¿cómo se llaman los cabrones de Linkin Park? Linkin Park. Chester. Qué pendejo. Chester algo. Sí, ya ves, ¿por qué se suicidó, güey? Por todo lo que había pasado supuestamente con su papá, güey. Fíjate, después de tantos años, tanta fama, la vida, güey, ya tenía todo, güey. No pudo superar eso, güey. Y fue lo que lo llevó al suicidio. O sea, cabrón, güey. Son cosas que no que superas muy rápido, güey, la verdad. No, y es O que por lo menos cuando... no sin terapia, sin ayuda. Exactamente. Si él se quería guardar, por ejemplo, como a lo mejor se guardó todo esto por años, Ujú. vio la oportunidad en De un chavito desahogarse. de desahogarse. Sí, exactamente. Y eso es vio lo que que pasa. pues, le gustaba. No, pues ya le peor. siguió. Pues Exactamente. valiendo Chester. Ajá. Y bueno, todo esto lleva a que el 22 de diciembre de 1978, Gacy confesó haber matado por lo menos a 31 personas, todos Su hombres madre. y pues jóvenes. Fíjate. También dijo que había enterrado los cuerpos de sus víctimas bajo su casa y de hecho decían que él encontraron los cuerpos, Ajá. pero todos atiborrados de limones y cal. Para que qué? no olieran. Para que no olieran. Sí. Sí, la cal lo que hace es eso, de que quita el olor. Ya ven, por ejemplo, los perritos cuando los atropellan, Claro, los atascan sí. de cal, los cabrones. Entonces confesó que la manera en que los mataba era que primero los esposaba, después los atacaba sexualmente y para evitar que se escucharan los gritos, metía ropa interior en las gargantas de las víctimas. Y por ya último, los ahogaba. si no se habían muerto asfixiados, Los pues los mataba. estrangulaba. O sea, que se morían asfixiados, güey, por una u otra causa. Exactamente. Entonces, lo que dijo este señor, pues fue que ya al momento de sus últimas horas de vida, porque de hecho fue sentenciado por 21 cadenas perpetuas y a 12 penas de muerte. No mames, güey, O te voy a sea- matar 12 veces, güey. ¿Cómo? Sí, Sí, te voy a revivir y Es te voy a como lo que matar no otra sabes, vez. carnal, es que practican necromancia, güey, ahí en las prisiones de Estados Unidos, güey. No, pero el contraste, por ejemplo, que tú decías que eran 16 años nada más en la cárcel y aquí hasta más de... Fíjate el Sentencias contraste, de muerte, exactamente. güey, tú dices, 30 personas, güey.
Y fue sentenciado a tantas cadenas perpetuas, tantas penas de muerte. Acá este güey mató 10 veces más lo que este cabrón, güey. O más, o mucho más, güey. Porque te digo, son 300 contabilizadas. Pero según cuentan que fueron alrededor de 400 y pelos. Pero es lo que les comento, o sea, fíjense cómo son las leyes en diferentes países, güey. O sea, Y más o menos en las fechas. claro, llegamos a una conclusión de que si es güerito hay pedo, si es prietito, puta madre, ya nos cargó el payaso. Sí. Pero sí, Sí. Y bueno, Sí, las últimas palabras de Wayne Gacy fueron, según relatan los medios de esa época, dice, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Que me besen el trasero. Nunca sabrán dónde están los cuerpos. De hecho, nomás habían encontrado 27 cuerpos en el sótano de Gacy. No mames. Y los otros restos fueron encontrados en el río que estaba cerca de ahí, el Display. Pero Entonces, fíjate, o sea, todavía el desgraciado todavía... sí, o sea, todavía le valía chompiras Sí, porque, o sea, llega un momento en que, como dices tú, es tanta el éxtasis que alcanzan ellos, Claro. el asesino, que dices, ya tuve mi éxtasis, ya nada más me importa, ya nada me va a afectar, ¿qué más me pueden hacer? Entonces Sí, ya me vale exactamente. madre todo. Ya, o sea, no le importaba nada. ¿Sí? Y además ya lo había hecho. Exactamente. Sí, pero, o sea, lo que nunca se ha relatado es, o sea, ¿por qué demonios por qué esa necesidad de crearse, vestirse como Pogo, como un Sí, payaso, como o sea, el payaso. para llevar Pues, alegría a a lo los niños? mejor era un pinche alter ego, güey. A lo mejor era algo que lo satisfacía también a él, güey. No, pues muchas veces. O sea, a lo mejor la alegría que no tuvo de niño, Porque ¿no? fíjate, porque si te fijas, él no atacaba niños. Ujú. Solamente adolescentes. Exactamente, de adolescentes para arriba. Por ejemplo, casi la mayoría de los asesinos seriales tienen esa característica, tienen un alter ego que es el que realmente lleva a cabo todos los asesinatos. Normalmente, después de llevar o estando fuera de... Regresan a una personalidad Ajá, estable. necesitan una muchas veces que es socialmente funcional. Ujú. Ajá. Pero el problema es que esa máscara, que realmente es una máscara, no dura lo suficiente y siempre busca más y más y más y más. Exactamente. Ajá. Ujú. De hecho, también de ese personaje yo había escuchado que a este muchacho, su papá como tú decías, Ujú. lo hostigaba mucho porque también él tenía características femeninas, o sea, salió bonito el huerco. Ok. Ujú. Entonces, por eso, y también lo que él siempre renegaba es que se movía de forma amanerada. Entonces, eso es lo que le prendía al papá y le metía sus chingas, sus Sí, buenas sí, sí. chingas que le metía. No, estamos de acuerdo que en esa época, güey, pues bueno, y ahorita incluso ahorita todavía está en Estados Unidos muy mal visto por los padres que un hijo sea homosexual o cosas así. Ajá. Yo me imagino que en ese tiempo pues era peor. Sí, ¿no? Y el problema aquí fue que, o sea, él nunca se consideró homosexual, simplemente que, o sea, habían abusado de él, Ujú. pero el papá de por sí ya estaba loco. ya estaba loco Y y alcohólico. Y y aparte de la condición que les digo que le pasó cuando recibió ese golpe fuerte en la cabeza, pues fue un detonante más para que el papá, pues, con más razón se lo desquitara, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, esto sería todo por mi parte, muchachos. Muchas gracias por escucharnos. Y ahora les voy a pasar a mi compañero Valle, que nos tiene otro pintoresco personaje. La araña asesina. La araña asesina. La araña asesina. Sí, vamos a hablar de tu némesis. La araña Sí, asesina, asesina. carnal. La verdad, sí. Porque nos dimos cuenta que te estaba buscando a ti, güey. Sí. Sí. Sí, se empezó a acercar de una manera sexy hacia ti. ¿Qué nos puedes decir de Esas ella? 8 patas Con esas 8 patas movibles. Ok. articuladas. Particular. Yo voy a hablar sobre el asesino llamado Ted Bundy. Es Theodore Robert Cowell Bundy. Ujú. Este güey, durante 4 años, mató a más de una treintena de jovencitas. Ay, no mames. Este güey fue secuestrador, violador y asesino en serie. No mames, tenía todo el plus. Tenía Todo todo el plus, el ya flow. sabes. Durante más de una década, después de que fue atrapado, duró casi una década Ujú. diciendo, ¿saben qué? Yo no fui. No es mi pedo. Ajá, háganle como quieran. Háganle como quieran. Hasta que me demuestren algo. Hasta que me gusten algo. Este güey, se le comprobaron 30 asesinatos. Pudieron haber sido más, incluso 40 o 50. Y fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero del 1989. Güey, sigue ganando mi asesino serial, güey. Lo pongo en modo de ataque y se la pela. Sí, güey. A huevo. Bueno, pero ¿quién era Ted Bundy? Pues bueno, en comparación con otros asesinos en serie, este tenía un gran intelecto, ya que se graduó como abogado en la Universidad de Washington. Fíjate. ¿De otro? O sea, era un abogado. Sí, o sea, era una persona... Sabía de leyes. Sabía de leyes, Eso es lo peor, eso es lo exactamente. cabrón. Otra cosa también, o sea, Ajá. este güey era educado. Y también no era feo, o sea, era carismático. O sea, incluso muchos de los asesinos de los que fuimos a hablar Ajá. son carismáticos. Ya sé. Ah, sí. Dentro Como- de sus traumas, güey, como que llaman la atención, ¿no? Como que el ser asesino en serie te da carisma más 10. Vergas, güey. Prefiero Maestra, estar así. sí, prefiero ser feo y sin Eh, carisma que
Que se fue con carisma y matar gente. Ya sé, güey. Pero bueno, ese es Ese carisma y matar gente, güey, qué pedo. su infancia fue, por decirlo de algún modo, peculiar. Nunca conoció a su padre y fue criado por sus abuelos como si fueran sus padres. Y su madre la conoció como si fuera su hermana mayor. Ah, no mames, entonces su mamá era muy joven cuando lo tuvo. Entonces, para evitar el que qué dirá la Obviamente sociedad, los abuelos lo tomaron como su hijo. los abuelos tomaron como su hijo y ella fue su hermana mayor por los primeros años de su vida. Ok. Hasta que, como a los 5 o 6 años, su hermana le dice, ¿sabes qué? Yo soy tu mamá. ¡Chan, chan, chan! Ya sea. Entonces sí fue como que también hay un pedo de que, ¿qué pedo? O sea, Sí, sí, porque sí. me acuerdo, tú eres mi hermana y ahora me sabes que eres mi mamá. Sí, imagínate, 5 años pensando, 5 o 6 años ¡Yo pensando. salí de ahí! ¡No mames! Y no solo eso, sino que también vemos que ya a su corta edad fue muy influenciable por las conductas de su abuelo. Su abuelo era un pinche racista, supremacista blanco, golpeaba a su esposa, o sea, a su abuela. a su abuela, Abuela, mamá. A su abuela mamá. Ujú. Y aparte maltrataba animales. Puta O sea, todo madre, esto él lo güey. veía como algo normal. Sí, claro, es que eso es lo malo. Es lo que estuvimos hablando en el programa anterior de lo de la supremacía blanca y todas esas pendejadas. Que los chavos crecen pensando que eso es lo normal, eso es lo que se debe de hacer, güey. Ese es su estándar de vida. Ese es el estándar de vida, exactamente. Y está mal, cabrón, no mames. Por eso pasa todo eso. Bueno, todo esto, aún así, con todos esos problemas que tuvo, logró entrar a una buena universidad, graduarse como abogado. Incluso durante los primeros años tuvo muchos propuestas de empleo, o sea, de varios lugares lo querían como abogado. Entonces era excelente estudiante, gran abogado. O sea, tenía Está mal, el vato tenía el futuro en sus un manos. futuro en sus manos. Pero durante la primavera y verano del 74 Ok. desaparecieron varias universitarias Uf. y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas las primeras, Ok. que las atacaba por la noche. Hasta que comenzó a hacerlo también de día, o sea, le valía madres, ya se sentía con todo el control. Sí. La policía había iniciado la investigación y contaba con descripciones acerca de esta persona. Dice que lo que hacía Ted Bundy era, se acercaba a las chicas con un montón de libros para pedir ayuda. Ok. O sea, si tú ves a un chavo así, pues carita, muchas veces se ponía ¿cómo se dice? Un cabestrillo para decir, oye, es que estoy malo, tengo que cargar libros, ayúdame. Échame la mano. Las atraía por esa estrategia, vaya. Sí, entonces este güey, junto con su auto del mal, el bocho. Sí, es un auto del diablo, güey. Todos lo sabemos. Todos ya sabemos que fue creado por Son Adolf la Hitler. mamada, putos. Cállate. Adolf Hitler, Sí. Genial. pinche asesino de arañas. Bueno, entonces él lo que hacía, su mundo superante era pedir ayuda a las jovencitas, las atraía a su auto, las drogaba, las violaba y luego las mataba. No mames. Después de esto conducía un rato y las aventaba en el bosque. Entonces muchas de sus víctimas fueron encontradas 1 año, 2 años después. Ay, güey. Entonces este O sea, güey, ya no había restos de ADN de nada, güey. Porque, pues, el pinche. Después de 1 año, güey. A la intemperie. Sí. Sí. El hueso se queda en la médula. El hueso se queda a la médula. En el hueso No, se queda. ADN de él, güey. Ah, en la ropa. puede que en la ropa. Puede que en la ropa. Pero Puede. ¿sabes? En las 1 año, uñas 2 también. años, y luego como no se queda en un solo lugar, sino que se iba moviendo. Ajá. Entonces, muchas veces la policía dice, yo encontré esto, pero no lo pasaba a la otra policía de otro No condado. lo podía relacionar con más asesinatos en su localidad, vaya. Es que también debemos problema. acordar algo en cuanto a la policía de Estados Unidos. Se basa mucho en lo que es el mérito. Las Sí. jurisdicciones. Ah, sí, sí, Si sí. tú Exactamente. atrapas a un criminal, tú subes de nivel. Exacto, el mérito Entonces es tú lo tuyo. que quieres es subir de nivel. Así es. Entonces si tú tienes pruebas... No se las vas a compartir a no nadie se las más. compartir a nadie Claro. más. O sea, eso está bien porque genera de que quieran ser mejor. Pero también hace que sean muy cerrados Se dividen. Se dividen. Son muy divididos. Ujú. Sí. Y eso también dificultó mucho que lo La lograran investigación, atrapar. ¿no? Muy egoístas, güey, vaya. Sí. Ujú. Bueno, digo, ya con esto, vemos que su modus operandi era extremadamente sencillo. Es, atraigo a la chica, Ujú. la drogo, la violo y luego la mato. Así siguió por 4 años, asesinando a más de 30 mujeres jóvenes. Pero también, muchas veces, no terminaba su trabajo. O sea, él creía que las había matado, pero las había dejado inconscientes O moribundas. o moribundas. Y ellas, al momento de reaccionar o lograban escapar,
daban la especificación a la policía. Oh, entonces sí, ya tenían como que un rostro del, o sea, ya del tenían como, villano, vaya. por eso él también lo que hacía mucho era, se cambiaba, o sea, se cortaba el pelo, se dejaba la barba, se la quitaba. Para disuadir a la Sí, policía. es que seamos sinceros, o sea, que nos quejamos mucho de las chavas cuando usan mucho maquillaje. El hombre también, quítate la barba, güey. No mames, ya no no pareces ya no eres para el mismo, nada, güey. vaya. No, ni Porque de decíamos, pedo, güey. buscamos a un güey con barba. Sí, pero güey. este está lampiño. Ah, no, pásale, buen hombre. Pásale, hombre, usted no es. Perdone por haber dudado de usted. Aunque traiga, oye, güey, ese cabrón trae como 3 cadáveres en la maleta. No es, cabrón, que lo dejes pasar, que va a ser otro. Sí, están buscando Hace a un rato, güey güey. con un bocho blanco con barba. Ese güey no tiene barba. Tiene un bocho blanco, pero no No tiene barba. Él No es es el el otro, único bolcho blanco que hay, ¿estás de acuerdo? No, en esa época había No, en muchos esa época no, no afortunados mames, ya piedras. sé, güey. Bueno, cuando lo logran capturar, él decide, como es un abogado muy bueno, Sí. decide defenderse él solo. Oh, qué pro, qué Y lo pinche malo- ególatra. Es que lo logra muy bien. No mames. O sea, logró apelar su sentencia de muerte 3 veces. Ve, la mierda. O sea, durante casi 2 años, 3 años que duran sus juicios, él logró evitar la pena de muerte. Y se logró escapar 2 veces de la cárcel. No mames. ¿Qué pedo, güey? O sea, una vez se fue por los techos de la prisión hasta llegar al otro lado y se escapó por Mira, es varios que meses. deja tú, o sea, eso de escaparte por los techos de la prisión. ¿Cómo saliste, güey? ¿Cómo llegaste a los techos de la prisión, güey? Eso es lo que más me sorprende. Bueno, no me sorprende el hecho de que se haya salido por los techos. Me sorprende el hecho de cómo saliste de tu celda y cómo llegaste hasta allá, güey. Soborno. Lo que pasa es que en ese No entonces, tanto. No tanto, No no tenía tanto. tanta en lana. ese entonces también los reos se encargaban de lavandería, de Sí, mantenimiento. sí, claro, ¿no? Y de hasta la fecha limpieza. sigue siendo lo Ajá. Si mismo. ustedes ven las películas Entonces- estas del cine noir, que están en la cárcel, muchos reos se encargan de la cocina, se encargan como... No, de y todo lo eso. siguen haciendo, güey. Y eso sigue sucediendo en todas las prisiones. Pero, o sea, fíjate, güey, la libertad que les daban antes para poderse salir de su celda y poderse haber escapado. O sea, ¿sabes qué? Me tocó la bandería nocturna, güey, nos vemos, cabrón. Y no solamente una vez, 2 veces. Y durante esos 2 O sea, veces... imagínate, güey, oye, güey, es que este cabrón ya se nos escapó una vez. ¿Qué se dedica? No, güey, pues es que lava la ropa en la noche. Chinga su madre, güey, no tenemos otro, déjalo a él. Ah, Ay, sí. no mames. Él era con Bel Rosita. Sí. Deja las sábanas bien suavecitas, carnal. Sí, suavecitas, carnal. Y les quita el olor a los reos Ay, apestosos. Demasiada información. Sí, Eduardo. demasiada Demasiada información. información. No, conste que fíjate, no dijo nada, pero todos nos imaginamos un montón de pendejadas. Exactamente. Bueno, durante este tiempo que él estuvo en la cárcel fue psicoanalizado por muchos psicólogos. No mames, por psicólogos, yo pensé que por ingenieros. También. También. Psicoanalizado por químicos, carnal. Exacto, para ver qué es la química del cerebro. O psicoanalizados por arquitectos. No, eso yo no sabía nada más. Puta madre. Sí. Saludos a todos los arquitectos que nos están escuchando. Él empezó también para ganar tiempo, empezó a decirles lo que ellos querían escuchar. O sea, si había pedos de que, no, es que la pornografía me hizo así, él decía, sí, es que la pornografía me hizo así, yo veía la pornografía de que tenía mi abuela escondida y eso me hizo ser lo que soy. Ok. Entonces, él sabía, Le estaba siguiendo el juego. le estaba güey, siguiendo el nada juego, más que nada para ganar tiempo. Sí, claro. Él lo que estaba haciendo era ganar tiempo para apelar su Sus ejecución casos. y igual mandarse a una institución psiquiátrica Para poder para evitar la pena de muerte. Claro. Y así duró 4 o 5 años. No mames. Pero ya dijeron, ¿sabes qué? Tú no estás loco. Tú sabías exactamente lo que hacías. Así es. Y lo ejecutaron en la silla eléctrica. Así fue condenado a la silla eléctrica. Entonces duró 4 años, del 74 al 78, que duraron sus asesinatos. Mismo modus operandi. Y tú dices, bueno, o sea, güey, fueron 4 años en que este güey mató a 30 gentes. Hijo de su pinche madre. Y luego también te dices, es que no era una persona mal arreglada, o no era, digamos, era el vecino buena onda de enfrente de tu casa que hace parrilladas. Es que muchas veces, uno no te puede decir, pues no vas a desconfiar de tus vecinos, ¿verdad, güey? Pero realmente no sabes ni con quién estás viviendo, güey. Era el güey del bocho, el bocho. Sí, ¿Quién cabrón, cree que el güey. asesino será alguien del bocho? No sé, como No lo dice. puedo creer. No lo podemos Ay, creer. ese bocho era pirata, güey, al chile. Sí, a lo mejor era de Fayuca, güey. Era el bocho de Hitler. Era de China, güey, lo que no sabía. ¡Ah! Sí, güey. Hablando de este asesino serial, específicamente de Ted Bundy, dentro de las entrevistas que se le hicieron a varias personas, inclusive a sus vecinos, todos comentan que era la persona perfecta. Era la persona que tenía un trabajo, que era estudiada, que en ese entonces todavía... Respetuoso, era... Más que eso, los asesinos seriales eran porque llevaban una mala vida y se les daba... Ahora sí que... se decía que nacía el asesino serial por esa mala vida. Y a este personaje en específico
pues a lo mejor tuvo una vida dos triquis, pero en su adultez tuvo una vida de una persona social totalmente estable, una persona Exitosa. exitosa, Ujú. era la persona que te saludaba en la iglesia, era la que siempre pagaba sus impuestos, inclusive hacía contribuciones a la sociedad. Por eso al principio de todo este desarrollo de su, ¿cómo se llama? Bueno, de que lo metieron al bote. Ujú. Nadie creía que podía haber sido él. O sea, preguntaban a sus vecinos, a todos, es que Y no se hice la nada creían. raro. No se la creían, Sí. realmente no se la creían. Y aparte, que esto es un detalle todavía más escabroso, por lo mismo que era una persona estudiada. Él sabía que si traspasaba los límites, era una forma muy difícil de que pudieran localizarlo. Antes, normalmente, los asesinos seriales tenían una zona de confort que era donde cazaban y mataban, todo en el mismo lugar, y muchas veces a ellos se les capturó porque realmente unían los puntos y ya se cuenta que en medio de todos estos puntos de la casa este güey fue, literalmente. Y esta persona no, él empezó a buscar la forma de evadir las leyes porque él sabía de leyes. Exactamente, era una persona estudiada de leyes, era un abogado, Ajá. al fin y al cabo. Incluso gracias a eso, él pudo apelar muchas veces para evitar la sentencia de muerte. Hasta que al final le dijeron, ¿sabes qué? Tú fuiste, no estás loco, hiciste esto y sabemos que tú lo hiciste porque encontramos las escenas del crimen. Y al final terminaron ya... Aparte son escenas de crimen muy metódicas en cierto sentido. Obviamente todos los asesinos seriales cuando asesinan, todo su método, todo lo que hayan hecho para que no los capturaran, vale madre, o sea, se dejan ir por el instinto. Ujú. Y a este güey, pues ya al último, ¿sabes qué? Mira, tú todo lo que hiciste fue consciente porque tú sabías de leyes, tú sabías esto, tú sabías que podías hacer esto y esto no. Y lo hiciste pensando que eso no iba a llevar, no nos iba a llevar hacia ti, pero realmente dijeron, "Oye, no hay otra forma, eres tú, cabrón, o sea, ¿qué más te puedo decir?" Inclusive, aunque hayas apelado a las cuestiones psicológicas, pues aquí sale que estás bien. Ujú. Sí, te digo, y fue más que nada porque se empezó a descuidar. O sea, también muchos de los asesinos seriales llega un punto en que quizás ellos mismos sin querer, como que la parte que todavía les queda de humanidad, empiezan a dejar pistas para que los lleguen a atrapar. Sí, bueno, eso se dice, después, un asesino serial tiene un desarrollo, hay un punto de quiebre donde es el primer asesinato. Después del primer asesinato, los demás empiezan a ser por necesidad, espaciados. Después de cierto tiempo, si no los atrapan, tienen la característica que los asesinatos son cada vez más cerca en cuestión de tiempo. Ujú. Y se empiezan a confiar. Y esa confianza normalmente hace que los descubran. Sí, aquí lo que pasó ya al final, cuando lo logran capturar, es porque, como robaba a sus víctimas también, ya que pues lana, Ujú. llegó un punto en su desesperación, empezó a utilizar las tarjetas de crédito de las personas que había asesinado. Qué pendejo. Sí. Entonces, al momento de pasarlas, digamos, según esto, en un hotel que uno se estaba hospedando, vieron de que, ¿sabes qué? Pues es que está rechazada y usted no es la señorita Kimberly. Es que me hizo una operación. Entonces, bueno. se empezó a desesperar, Ajá. trató de huir. Un policía vio su bocho robado blanco con placas. Ya ves, era robado, no era de él. Bueno. Bueno, y lo logró detener por este auto, más que nada por este auto que él también había robado anteriormente. Ujú. Entonces muchas veces a veces es suerte que lograran atrapar al final del cabo. Pero sí, o sea, si este no hubiera sido atrapado, quizás hubiera durado mucho más tiempo asesinando. Ujú. No, quizás. No, y es lo que estábamos diciendo al principio, o sea, llega un momento en la mente del asesino que, o sea, el primer asesinato se sienten, uy, soy superior, o sea, es un éxtasis que ellos pues experimentan, pero conforme van, dicen, necesito más, entonces llega un momento, un punto de quiebre, donde ellos dicen, no, pues ya, ¿qué? Ya no me sabe, o sea, hago lo que hago porque lo necesito, ya no me gusta. De hecho, es como una droga, porque Es una droga. Son adictos a la adrenalina. Lo que pasa con la adrenalina es que cuando tú pasas por algo que te lleva a que la adrenalina explote dentro de tu cuerpo, te sientes con una euforia muy grande, pero después de eso, aunque repitas el mismo suceso, ya no te va a dar esa sensación. Entonces, ¿qué hacen? Por ejemplo, las personas que les gustan los deportes extremos empiezan a subir el grado de dificultad o el grado de peligro para sentir esa sensación La adrenalina. de la adrenalina. Ajá. Ujú. Igual los asesinos seriales durante los asesinatos pues tienen la explosión de adrenalina, excitación, todo eso. Ujú. Entonces, pero no es como la primera vez. Y de hecho a muchos les preguntan, no me acuerdo dónde vi ese dato, que, o sea, ¿por qué lo seguiste haciendo? Es que necesitaba sentir eso, pero ya no era como la primera vez. O sea, ya no sentía lo que sentí la primera vez. Aunque ha sido de una forma a lo mejor tonta, torpe,
Y después empiezan a escalar a ser un poco más específicos y subir su grado de violencia para lograr llegar a ese punto de excitación y de adrenalina. Bueno, con eso concluyo yo mi tema de Ted Bundy. Como pueden ver, aquí vemos de que no importa muchas veces tu grado en la sociedad, puede ser ya sea el más bajo como el primer caso, o como el caso de Dolo, que fue una persona también que tuvo una empresa, o en este caso que una persona ya, aunque sí tuvo una infancia o algo difícil, pero se superó, o sea, fue un abogado. Para estudiar una carrera así, pues necesitas tener coco. Exactamente. Sí, claro. Bueno, ya lo continuamos con un caso clásico. Sí, ¿sabes? Sí. Todo el mundo ha escuchado ese nombre, ¿cómo no? El bocho asesino. El bocho, El la bocho, araña asesina, güey. La araña asesina. El matarañas. El matarañas. Ah, sí, vamos a ver, continuamos con el matarañas, carnal. ¿De qué nos vas a hablar esta arañas has noche? asesinado? ¿Cuántas arañas llevas? Pues ya en mi haber llevo algunas cuantas, la verdad no las he contado. Las que te has comido en la noche, güey, que Alrededor resulta de que hay un dato curioso, que creo que sí. nos hemos comido alrededor de no sé cuántas pinches arañas en la noche. Aproximadamente 2 kilos de insectos te has comido. Sí, hijo de su pinche madre. Yo varios chapulines. Sí, de chapules también he comido, con tasajo, pero con tasajo, carnal. Con tasajo. En tortillita de maíz. ¿Cómo no? Ah, bueno. Bueno, en esta noche yo voy a hablar sobre un asesino serial bastante famoso y de hecho se le han hecho series, películas, se ha tratado de darle explicación a todo lo que hizo porque hasta la fecha no se sabe quién realmente fue este asesino serial. Yo voy a hablar sobre Jack el Destripador. Jack the Ripper. Chan, chan, chan. Estamos hablando de un asesino serial de hace 137 años al cual todavía a la fecha no se sabe quién es, a ciencia cierta. Un poco de contextos. A mediados del siglo XIX, más concretamente en 1882, las demarcaciones británicas tenían una sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses, al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperialista. ¡Quitan trabajo! Exactamente. Este gran flujo de personas provocó una tasa de desempleo enorme, por ende la calidad de vida era muy pobre, literalmente era muy pobre. La mayoría de la mitad de la población no tenía trabajo, o sea, no tenía forma de sustentarse. Y se generó una clase baja enorme caracterizada por la pobreza, el crimen, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Sí, claro. No había drogas. No había drogas. Ponle que sí, pero era más fácil. Si no tenían dinero, era más Sí, barato no mames, el alcohol. El alcohol. Ah. De acuerdo a ciertos datos que se tienen de las estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Whitechapel es como la colonia, algo así. La zona rosa. No, No, era una colonia. Era una colonia. O sea, sí. en ese entonces toda Irlanda estaba sumergido en este mal de la pobreza. Obviamente en toda Irlanda se veía violencia, todo ese tipo de cosas, pero específicamente en este colonia, por así decirlo, era donde se vivió este caso en específico. También eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887. Hablando un poquito de este evento, fue una, ¿cómo se llama? Exacto. Eso. Bueno, una protesta que se llamó el Domingo Sangriento. En esta protesta, ciertas personas inmigrantes estaban tratando de exigir derechos y igualdad y trabajo y todo, y estaban específicamente pidiendo que se liberara a una persona. En ese entonces la policía optó por golpear, masacrar a los manifestantes. Como en todas las manifestaciones del Ajá. DF. Eso fue y eso lo comento para que más o menos se den una cuenta de cómo estaba la sociedad El contexto histórico en ese entonces. histórico. Y realmente sí era algo fuerte, era algo que fue muy duro para todas esas personas que vivieron en ese entonces. Bueno, en Whitechapel tenía particularmente mala reputación debido a casos de antisemitismo, que más que nada es como que un odio a los judíos. Bien. Racismo, delincuencia, disturbios sociales y severa pobreza. Tal percepción llegó a su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a presentar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios. Ya empieza lo bueno. Sí, Este güey se acomoda y se saborea bien cabrón, ¿verdad, Sí, ya güey? sé. Está muy Es que buena. es un asesino. Sí, es el asesino de arañas. Sí. Del bolcho. Del Asesinatos. bocho blanco. Este personaje, por llamarlo de alguna forma, es mejor conocido a nivel mundial por el sobrenombre Jack the Ripper.
sobrenombre dado a un asesino serial sin identificar. Aún el día de hoy no se sabe concretamente quién es la persona detrás de este apodo. A este asesino serial se le atribuyeron al menos 5 homicidios conocidos como los 5 canónicos. Por su estrecho parecido, todos ocurridos en el barrio londinense de Whitechapel. Estos asesinatos son los únicos reconocidos legítimamente de él. Durante ese tiempo, aparte de los asesinatos que él cometió, hubo infinidad de asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. Pero estos 5 tenían las mismas tipos de características, mismo modus operandi y mismo sector de la población que atacaba. Y si te das cuenta, fíjate, el tuyo son 5, el mío fueron 30, el de Eduardo fueron más 30 de 5, también. 33. fueron más de 30, el tuyo fueron 300, 300. y arriba de 300. O sea, como que el número 3 tiene algo que ver, Pero ¿no? digamos, O sea, de estos el más popular sigue siendo sigue Jack. siendo Jack the Ripper. Ajá, Más que nada por exactamente. todo como que la historia negra que hay de que nadie sabe quién es. Bueno, aquí hay que dejar claro una cosa. En ese entonces, lo que era el desarrollo forense y todo ese tipo de cosas para identificar asesinatos no era tan avanzado. Más aparte, Jack the Ripper es considerado como de los principales asesinos seriales reconocidos. Por lo tanto, en aquel entonces no se tenía identificado como ahora, que los asesinos seriales, aunque el asesinato no se parezca, tienen relación. ¿Por qué? Porque es el inicio del asesino en serie. Entonces, la primera vez fue torpe, lo hizo por oportunidad muchas veces. Y después fue haciendo mejor su método y ser más específico en las cosas que a él le gustaron de esa primera vez. Entonces, a estos 5, que se llaman los 5 canónicos, nada más se les reconoció por la similitud de la agresividad, pues que sí está horrible. Hay unas imágenes que sí se están medio Muy creepy, muy perturbadoras. Hay Sí. una película basada en este señor. Sí, un chingo Bueno, de sí. cosas. Digo, hicieron un cómic y luego se hizo película donde te muestra, bueno, más bien, sí, donde te muestra cómo con una precisión casi quirúrgica les quitaba órganos, les hacía cosas horribles, o sea, ves que sí está todo como que planeado por este sujeto, o sea, él era alguien quizás con estudios. O sea, para que digas tú precisión quirúrgica, pues estás hablando de una persona que tiene estudios sobre todo de anatomía, Que puede ser un médico que puede ser médico, o un matador de animales. Claro. o un carnicero. Matador de animales. Bueno, las características de los asesinatos eran claras y fáciles de identificar: cortes en la garganta, mutilaciones en área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro, todo esto dirigido a mujeres que se dedicaban a la prostitución. Estos 5 canónicos estaban específicamente dirigidos a prostitutas. Mujeres de la vida galante. Como ya lo mencioné, por tanta pobreza, muchas de las mujeres llegaban a la prostitución para poder sobrevivir, aunque fuera, y sumado a esto, la mayoría de la población ya tenía el problema del alcoholismo. Entonces, ya era sobrevivir por sobrevivir, o sea, ya era lo que ellas hacían para dormir esa noche y para poder alcoholizarse el siguiente día. Exacto. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres en la zona de East End, que es más o menos como que la callecita, algo así, en esta época complicó la averiguación de cuánto de estos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de la misma persona, 5 de ellos se tenían varios elementos en común y se atribuyen a Jack el Destripador. Dentro de estos asesinatos, de estos 11 asesinatos, había uno que se descartó se tomó en cuenta y después se descartó porque la mujer logró sobrevivir para empezar y ella comentó en su declaración que fue atacada por 3 o 2 personas. Entonces en ese momento ese asesinato se descartó porque Jack el Destripador Era solo. era único. solo. Ajá. Estos asesinatos suelen denominarse, como ya lo mencioné, en los 5 canónicos. Y a continuación los voy a ir enumerando. Número 1. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Mary Ann Nichols. Ella se casó antes de cada asesinato voy a dar como que Un poco de contexto. Sí, un poco de contexto de historia de esta persona. Ella se casó en el año de 1874 con un hombre teniendo 5 hijos y para el 1880 se separaron. A las 3:40 am del viernes del 31 de agosto de 1888, esta mujer se encontraba deambulando en las calles de Whitechapel. Los testigos comentan que la vieron en estado de embriaguez y el último que la vio con vida testificó que le había comentado que no tenía dinero para pagar un lugar donde dormir, por lo cual continuaría deambulando hasta encontrar a algún hombre que le pagara por sus servicios sexuales.
Pasada la madrugada, un carretero, aquí paréntesis, un carretero no es el que trae carretilla, el carretero era el que conducía los carros de entonces. Carretonero, ¿no? Ajá, no, ese es un carretero. Ah, sí, cierto, no. Es un El conductor carretón de del chofer carrozas. es el chofer de las carrozas. Es Ajá. un chofer de una carroza. Bueno, pasada la madrugada, un carretonero y su amigo le encontraron en el suelo, tenía un corte en la garganta hecho de derecha a izquierda, y varias puñaladas en el abdomen, más varias cortes en su cuerpo del lado derecho, todos de la misma dirección, todos hechos con el mismo cuchillo. Esta es una característica muy importante a resaltar. De entre todos los asesinatos de este personaje, todos los cortes, o podría decirse que el corte principal siempre fue a la garganta y siempre fue de derecha a izquierda. O sea, digamos que el primer corte es para simplemente quitarle la vida y que no gritara. Ujú. Los Simplemente demás- para inutilizarla, para que no gritara, y los demás ya fueron como ahora sí que crimen de odio, Sí, o directamente. sea, estaba encizañado con las chavas. Ajá. Pero fíjate, si está cortando entonces de derecha a izquierda, entonces el vato era zurdo. Bueno, ahí hay que ver también otras cosas, si llegó por atrás O llegó o por por el frente. adelante. No creo que haya Normalmente llegado las por el prostitutas frente. están recargadas Ah, sí, cierto, la en las paredes. Ajá. Ajá. Entonces ahí Entonces el como vato que- dio el corte de izquierda a derecha con la mano derecha. Ajá. Sí. Entonces pudo haber sido así. Bueno, Sí. eso ya. Bueno, en aquel entonces no se pudo decir realmente cómo fue, porque pues, digo, la tecnología forense y todos los desarrollos forenses pues ya fueron más para acá que para allá. Sí, claro. Prácticamente necesitabas que estuviera el asesino ahí a un lado para poder detenerlo en el Realmente momento. lo que necesitabas era que alguien lo hubiera Lo visto. haya visto, exactamente. Pero también otro problema que yo, de lo que estuve leyendo, encontré es que la mayoría de las personas, todos los asesinatos fueron alrededor de la 1 o 12 de la noche. Todas las personas que estaban en la calle, ¿qué crees que estaban haciendo? Estaban hasta el culo de alcohol. ¿A quién chingados veía? Exactamente. Ajá. Podían matar a una prostituta enfrente de ti, güey, pero como andabas hasta el culo, Ajá. ni cuenta te dabas. Y otra cosa, también el clima de ahí de Irlanda Ah, es muy, es con neblina, con muy neblina. nuboso. Y Ajá. también no había alumbrado público. Claro, exactamente. Eran esas lámparas de aceite. Exactamente. Bueno, el asesinato número 2, Annie Chapman, nacida el 5 de julio de 1873, se casó a la edad de 28 años con un carretonero. Para el año de 1884 se divorció debido a que ella sufría de alcoholismo. Se tenía una historia de problemas de orden público y de violencia casera, ya que su esposo también era alcohólico. Después del divorcio, su esposo le pasaba una manutención hasta 1886 que fallece. El dinero dejó de fluir, haciendo que le pidiera dinero a su hermano hasta que éste se hartó y dejó de apoyarla, orillando a Anne a dedicarse a la prostitución, ya con cirrosis por el abuso en la bebida. O sea, a esta mujer realmente ya no le importaba la vida. Sí, Se dice sí, que bueno. ella, dentro de lo que se recabó de información de ella, es que ya le valía. O sea, ella siempre fue una mujer que se metía con muchos hombres, no sé, que le gustaba el chinguere. Entonces decían las personas o los testigos de que ella pues realmente ya no le importaba, porque pues ya no tenía dinero y no tenía esposo, tenía una sentencia de muerte que era la cirrosis. Entonces ella, a pesar de toda la violencia, porque aparte, como les comento, de estos asesinatos que él cometió o de estos 5 canónicos, pues había un chingo de asesinatos. O sea, estos digamos que en ese tiempo estos fueron más reconocidos por la violencia. O Por las similitudes. por Y, las y el similitudes. patrón, sí, exactamente. Sobre todo por como que la cizaña con que los hacía. O sea, digamos que un ladrón cualquiera te mata, te roba el dinero y se va. Y ya, ahí te deja, o sea, te deja más con, a lo mejor más degollado y se va. Sí, exactamente. Pero aquí como que Se vieron... ensañaba. Ujú. Se Y ensañaba ahí con el por cuerpo. eso les digo que este es como que el primer caso o la primera definición de un asesino serial. Claro. Ya que no es un asesino de oportunidad o casual, que No, nada lo más tenía mata planeado. porque la oportunidad. Ajá. Ponle que a él haya asesinado antes de llegar a este punto. Pero después de cierto punto ya se convierte en asesino serial porque tiene esas características específicas en cada uno de estos asesinatos. Así es. Continuando. El sábado 8 de septiembre de 1888, Anne salió a conseguir el dinero para el alojamiento de esa noche, aproximadamente 4 peniques. A las 6 a.m. se le vio por última vez hablando con un hombre con aspecto harapiento. Ella fue encontrada cerca de la entrada del patio interior de la calle Hamburg. Tenía 2 incisiones en la garganta, al igual que ocurría con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le había extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre caballeroso, oscuro y con apariencia elegante, con un sombrero, capa de gentil andar. Aquí empezamos a ver que hay muchas discrepancias entre lo que se recababa de información entre Exactamente. testigos. Unos decían que era una persona harapienta, una persona que se veía pobre, Sí, sí, y otros vagabundo. empezaron a decir
que es la imagen que tenemos actualmente, que era una persona con clase, con estilo, Claro. con su sombrero de De copa copa. alta, con su gabardina. Bueno, Un hombre de clase alta, vaya. Sí, una vestimenta de aquella época para una De persona caché. De caché, exactamente. Sí, pero es que estamos hablando de que los testigos andaban hasta el culo de pedos. O sea, Sí, o sea, imagínate, güey. O sea, ¿cómo vas a dar un testimonio Coherente. si, güey, cuando lo viste tú andabas hasta la madre, güey? Ujú. A lo mejor el vato dentro de su embriaguez, güey, a ese Catrín lo vio bien harapiento. Ujú. Igual Sí. también puede ser, pues, igualmente por la falta de iluminación, pues tú alcanzas a ver que trae parchecitos y otro alcanzó a ver bien iluminado a la persona. Exactamente, que y traía el traje o completo. también podría ser que la persona con la que la vieron antes de morir no sea el asesino. Ujú. Ya para este momento la policía ha empezado a notar un patrón en estos asesinatos, dando en primera instancia el nombre de El Mandil de Cuero. Ojo, Jack el Destripador nunca se había reconocido como Jack el Destripador hasta después. Primero fue conocido como el asesino de El Mandil de Cuero. Ajá. Por la apariencia descrita y también por la sospecha hacia un hombre que ilustraba zapatos que contaban las prostitutas que las echaba y las trataba mal. Ujú. Al darse cuenta de que lo estaban investigando, se recluyó en su habitación para evitar el acoso hasta que por fin lo arrestaron para después liberarlo gracias al testimonio de un policía que estuvo con él cuando sucedió el asesinato de Mary. Esta persona, o este nombre, como les comento, de el mandil de cuero, se le dio porque las personas que ilustraban los zapatos en aquel entonces tenían su mandil de cuero Sí, para claro. poder trabajar y no ensuciar sus ropas de diario, ¿verdad? Ujú. Esta persona, al empezar a ser señalado, fue casado prácticamente, entonces él decide recluirse en su habitación y no salir. No salió hasta que la policía fue por él, porque pues era, ahora sí que dijeron que tú fuiste y pues yo te voy a chingar. Claro. Ujú. Porque les digo, en aquel entonces las evidencias eran totalmente circunstanciales, no había una evidencia fiel. Ujú. Pero gracias a... No había ningún prueba palpable, güey. Ajá. Sí. Y aunque lo hubiera en ese entonces, ¿cómo analizaban huellas? ¿Cómo Bueno, analizaban ADN? sí se había, al parecer, según lo que leí, sí había forma de recabar huellas. Pero Pero no no estar creo... analizando todas las pinches huellas. Exactamente, Es no que había no- forma porque no había un banco de huellas como Claro, en Estados un Unidos registro. que tienen su banco de información, tienen Es que huellas de también toda la población. Era cuando en 1800, o sea, en ese tiempo No mames. solamente tenían las personas que habían caído ahí mismo. Solamente tenías esa base de datos, digamos. Y esta persona que se hacía un completo desconocido. Para empezar. O sea, alguien que nunca pisó a la cárcel, entonces no tenían sus huellas. Ujú. A partir de esto, en la ciudad se viviría un clima más tenso debido a estos asesinatos y a más que estaban pasando por esta temporada. Estos no relacionados a Jack, la población preocupada empezó a enviar cartas a la prensa y a la policía. Y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. No obstante, cientos de estas dichas cartas supuestamente eran del autor del Jack del Destripador, y 3 de ellas resultaron notables, las cuales son la carta Querido Jefe, la postal Saucy Jack y la carta Desde el Infierno. Durante todo este desarrollo de los primeros 2 asesinatos, Claro. al volverse ya tan famoso, porque también ¿cómo se llama? La prensa. La prensa Sí, claro, te se está empezó a creando desarrollar, fama, güey, ajá, ajá. le crearon fama, empezaron a llegar muchas cartas a la estación de policías. Dentro de estas cartas, muchas de ellas trataban de proponer ayuda para cazar a este no depredador. mames. Ajá. También dentro de las cuales había muchas cartas que decían ser Jack el Destripador. Claro. Pero Ujú. dentro de esas cartas se mencionan estas 3 que después les voy a explicar o les voy a ir diciendo por qué son notables. Después de este segundo asesinato aparece la primera que se hace anotar, que se titula Querido Jefe. Querido Jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán la mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre el mandil de cuero me hizo partir de risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último trabajo fue grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se le puso espesa como la cola, y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero.
En el próximo trabajo, perdón, me perdí. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquenla sin rodeos. Sí, es que te comento, este güey ya lo tomaba como una diversión, güey, como un juego. Y por todo lo que estuvieron publicando, el güey dijo, o sea, no mames, o sea, me quiero dar a conocer, pero no, ¿me entiendes? O sea, no quiero que digan tanta pendejada de mí, o sea, realmente como que les estaba dando pistas de cómo actuaba, o de su psicopatía, ¿me Y también entiendes? decía, ¿sabes qué? Es que ese nombre no me gusta. Ajá, exactamente. No. Aquí va. Dejen Que continuar. dice, qué risa me dio el nombre de... Sí, o sea, como que lo tomó a juego, pero como que no era el mote que él quería. Exactamente. Bueno, continuando con la carta, dice: mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador. Ah, entonces él mismo dio su mote. Ajá. Ujú. Él mismo, hasta ese momento, él se llamaba el otro nombre que les Sí, dije. sí, y el- hasta que él firma como Jack el Destripador, El ese ma- nombre el se le- asesino mandilón. Ajá. Y también él dijo, en la siguiente voy a enviarle las orejas Oye, ¿y lo hizo? de la víctima. Ujú. ¿Lo hizo? Ahí voy. Ah, ok, ok, ¿Qué ok, dice? ok. En una especie de postdata, no se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar a esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea. No ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. Bueno, con respecto a lo que están diciendo, este nombre de Jack del Destripador no se le puso ni la policía ni la No, se lo prensa. puso él mismo se lo se lo puso. dio. Él al momento de filmar como Jack el Destripador, Cabrón, a partir fíjate. de ese momento, Ya fue él es conocido conocido así. como Jack el Destripador. Antes no. Por él mismo. Ujú. Dice, esta carta data del 25 de septiembre de 1878 y fue recibida inicialmente por Central News Agency el 27 de septiembre. El medio informativo lo reenvió el documento a Scotland Yard 2 días después. Al principio se le consideró como un bulo, una burla. Sin embargo, el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Edwus. Perdón, no sé pronunciar los nombres. Edelweiss. Edwus, no sé cómo se pronuncia. Ella. Ella. Asesinatos 3 y 4. Elizabeth Stride nació el 17 de noviembre de 1843 en Suecia. Un domingo 30 de septiembre de 1888, su cuerpo fue descubierto a la 1 a.m. Tenía un corte del lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Murió instantáneamente, sin darse la oportunidad siquiera de gritar. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen. Después de las investigaciones se supo que un hombre llamado Israel pasaba por el lugar, percatándose del asesinato e interrumpiendo a Jack. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio, otros que era de tez morena, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. O sea, ya en este momento, cada que se recababa testimonios, Información se perdía más. se empezaban a contradecir unos contra Sí, otros, claro. y no había nada concreto excepto la evidencia de O los sea, cuerpos. desgraciadamente no había tanta, pues, ¿cómo te puedo decir, güey? Tanta Es que también muchos seriedad en los... Es que también muchos querían sus 5 minutos de fama. Exactamente. O andaban hasta el culo de alcohol. Es que, Las dos es que cosas. sí, güey, o sea, yo digo que por lo mismo de que no había tanta iluminación, güey, ni tanta seriedad, güey, en los testimonios, pues por eso nunca lo pudieron agarrar, porque realmente unos se contradecían con otro cuando ya más o menos tenían el perfil del asesino. Otro cabrón llegaba y te decía completamente cosas diferentes, te cambiaban el perfil y luego vuelve a empezar otra vez, le hacemos caso, no le hacemos caso, güey, ya no saben ni qué O chingados sea, pensar. hacías un dibujito de cómo queda ese güey y luego... Bórralo, güey, ya te- porque llegó otro cabrón y dijo que no era así. Ajá. Exactamente, o sea, no concordaba la No, información. Exacto, la información, eso es lo que iba, no había tanta información. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Catherine Edwards. Se testificó que esta fue encontrada en estado etílico por unos agentes, los cuales la apresaron por su mala conducta. Estuvo detenida unas 4 horas y a la 1 de la mañana, ya más sobria, fue liberada. Sin embargo, los policías notaron que la mujer no fue hacia la derecha donde se encontraba su hogar, sino fue a la izquierda. Algunas personas afirman haberla visto con un hombre bastante elegante y después de 10 minutos fue hallada sin vida. Tenía la garganta cortada de derecha a izquierda con una incisión profunda y extensa en el abdomen, por donde se sacaron los intestinos y se los colgaron en los hombros de la mujer. También le habían extirpado el riñón izquierdo, partes de sus senos y la mayor parte del útero.
y se le había cercenado un pedazo de la oreja. No mames. Joseph Langwin, vecino, dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato. Declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esta descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Edwards cerca de la entrada de un edificio de departamentos en la calle Ulston y un grafiti en la pared justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trató de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Wichita en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Después de... Sí, ya en este tiempo ya estaba el antisemitismo, exactamente. Ahora imagínate más sabiendo o pensando que él era el asesino. Que un judío era el asesino, exactamente. Y como era un judío, eran todos los judíos. Exactamente, sí, generalizaban. Aquí aquí voy a hacer que ponga mucha atención, hincapié en que se encontró el mandil de ella ensangrentado en la calle. Claro. Después van a saber por qué. Después de este asesinato se revivieron... antes de... el asesinato 3 y 4 pasaron en la misma noche. El primero se frustró porque llegaron a ver al asesino antes de poder terminar con su ritual, que es degollar y apuñalar. Y luego, despuesito, él buscó otra segunda víctima con la cual sí pudo lograr llegar hasta el fin y hacer lo que está contando, que la desmembró, le sacó las vísceras. Yo creo que por enojo, ¿no? De que no lo dejaron terminar el primer trabajo. Y otra nota, le cortó un pedacito de la oreja. Okay. Si recuerdan bien, en la primera dijo carta, que iba a mandar. Ajá. Después de este asesinato se recibieron las otras 2 cartas. Postal Saucy Jack. Cuando le pasé el dato no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jack. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. La tercera carta desde el infierno. Señor Lux. Señor, le adjunto la mitad de un riñón que tomé de una mujer y que he conservado para usted. La otra parte la freí y me la comí. Estaba muy rica. ¿Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado con que se extrajo? Si se espera usted un poco. Atrápeme si puede, señor Luke. Jack el Destripador. En estas 2 cartas ya estamos viendo la relación que tiene directamente lo que se recibió en las cartas con lo que realmente estaba pasando en las calles. Aquí podemos ver que Jack ya es un poco más osado, ya empieza a mandar cartas describiendo los asesinatos y dando un poquito de datos extras. Por ejemplo, en la carta donde dice que le va a cortar las orejas, esta carta está como que a lo mejor sí, a lo mejor no, porque él especifica que le va a cortar las orejas y que se las va a enviar a la policía. Sí pasó que en este asesinato se cortó una parte de la oreja nada más, pero esto después se atribuyó a que realmente fue en el momento del jaloneo, donde él por algún movimiento llegó a cercenar parte de la oreja, pero no las cortó como él había dicho en esa carta. Y así llegamos al 5º asesinato canónico, tal vez uno de los, más bien con el que se cierra esta saga de asesinatos, toda esta temporada de asesinatos, que no por ser el último deja de ser perturbador. Perturbador. De hecho es el más perturbador, de hecho traigo una foto si la quieren ver. Con su broche de oro. Por así decirlo, porque como les comento, él nunca ha sido atrapado y no se sabe quién es. 5. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Cayley. Nació en 1863 en Irlanda. Se casó a los 16 años con Davis, el cual fallece un par de años después y poco a poco fue cayendo en el alcoholismo y la prostitución. Siempre fue reconocida como una mujer que le gustaba estar con muchos hombres. La vecina de esta, a la 1:30 de la mañana, vio destellos que venían de su habitación, a lo cual solo se limitó a cerrar bien su puerta, ya que estaba ebria. A las 4:30 de la mañana, el gato la despierta caminando sobre ella. Justo en ese momento escuchó un grito.
pensando para sí mismo, oh por Dios, están asesinando a alguien. Después de unos momentos se durmió de nuevo al no escuchar nada más. Pues sí, güey, no mames, güey. Y pensando que había Acuérdense que los sido, mirones son de palo. un sueño o su imaginación. Tiempo después, el dueño de las habitaciones no había recibido el pago correspondiente por parte de Mary, así que envió a su ayudante a cobrarle, y si no pagaba, que le echara. Este, al no recibir respuesta tras tocar varias veces a la puerta, decide ver por un orificio al interior de la habitación, descubriendo a las 10:45 am del viernes 9 de noviembre la terrible escena. Sobre la cama yacía el cadáver de Mary. Estaba seriamente mutilado, no tenía el rostro, se lo habían mutilado completo, tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Todos sus órganos fueron extirpados y puestos en la mesa de noche. También le habían extirpado sus partes íntimas, las cuales no se encontraron en la escena del crimen. Debido a la brutalidad del crimen, no se pudo recabar huellas y más evidencias. Después de esto, la prensa y la policía dejaron de dar al público información del asesino para evitar pánico en la sociedad, y además que los crímenes subsecuentes no tenían los rasgos las características de Jack. Las cartas o las supuestas cartas siguieron llegando, pero estas solo se archivaron. Se dice que en la investigación se detuvieron a 12,000 personas y 300 fueron investigadas más a fondo. Y 80 se aprisionaron, pero nunca se logró confirmar la captura de este criminal. En este asesinato, que fue el más brutal, y si tienen oportunidad, y si quieren, y son valientes, y ven la imagen, vemos a la mujer tirada sobre su cama. No, pero es que no mames, o sea, está bien gráfica, güey. O sea, al chile, güey, me sorprende mucho que la hayan podido publicar. O sea, está demasiado gore. O sea, el vato se ensañó, cabrón. Es que No, también no, ahí eso no vemos fue que- publicado. Eso no fue publicado. No, que la pueden publicar en Wikipedia, cabrón. Ah. Míralo, o sea, güey, está demasiado Es que gráfica, si te das güey. cuenta, en este último caso, como que se dio el tiempo de terminar su trabajo completamente. Exactamente. En los demás, quizás porque lo hacía en la calle, tenía que hacerlo rápido. Sí. En este, como fue en un lugar Bueno, fue en la habitación en la de ella. habitación Fue de en su ella, habitación, güey. pero donde se ve que no la podían molestar por el trabajo que hacía ella, es como que se dio el lujo de De hacerle darse todo su esto, sí. Y ahora sí descargar toda su ira, toda su furia y tal vez sus traumas con esta mujer. A Mary, en la foto podemos ver que está totalmente desfigurada, no tiene nariz, no tiene ojos, no tiene boca, no tiene labios, o sea, totalmente irreconocible. La mujer tiene cortadas todo lo largo de su cuerpo, tiene cortadas en sus piernas y está abierta totalmente desde el vientre hacia lo que es la boca del estómago, donde no tiene nada, y al ladito se ve la mesa de noche donde se encuentran sus intestinos y varias Sí. cosas ahí que no se alcanzan a distinguir. Pero sí, No, pues la foto era, o sea, es muy antigua, de hecho, pero sí se ve muy bizarro ese pedo, la verdad. Sí, está Se cabrón. ve como álbum de death metal sin pedos. Ándale, algo así, Ey. de gore metal. Gore metal, ajá. Bueno, ya aquí pues terminaría lo que viene siendo la historia concreta de Jack the Ripper. En un artículo se dio a conocer la supuesta identidad de quién fue Jack. Esto por medio de métodos modernos forenses. Se llegó a la conclusión por medio de una muestra de ADN sacada de un delantal recuperado Fíjate, no mames. en una escena de crimen, y comparándola con uno de los descendientes, este hombre fue un inmigrante, el señor Herman Kaczynski. Para esto, dentro de todo este tiempo, han habido varios intentos de poder identificar a esta persona, pero la verdad es que no hay forma fehaciente de decir que sí realmente fue este señor, porque las pruebas, la evidencia ya estaba muy comprometida, ya había pasado por muchas manos. Claro. Se dice en este documento que en ese delantal solamente habían 2 muestras de sangre o 2 muestras de ADN, que era la de Mary, la de esta mujer, y la de esta persona de Herman Kaczynski. Pero realmente no se puede hasta Saber el día- si realmente fue el asesino. fue Ajá. él el asesino. porque igual pudo haber sido un cliente. Ajá, exactamente. Exactamente. O sea, ya tenía ahí Ya tenía una buena conjunto lista de muestras clientes. ADN. Sí, claro, cómo no. Pero si te fijas bien, en este caso en específico, y como en todos los casos de asesinos seriales, va enfocado a prostitutas, a pues personas con Actos problemas. sexuales, Ajá, todo ese rollo. ajá. Y como les comento, estos 5 canónicos son los que se le atribuyen directamente a Jack el Destripador, pero realmente no se sabe cuántos asesinatos tuvo, porque Ajá. realmente él no fue atrapado. O sea, ese fue el último con esas características en específico, exactamente la incisión en la garganta o el degollamiento. Vamos a decir que en el momento en que ya no le dieron difusión ni fama, a lo mejor cambió el modus operandi. Ahí hay varias leyendas. Una de las leyendas dice que, por ejemplo, a esta persona que le mandó la carta del señor Lux,
que creo que era, no estoy muy seguro, ahí tendrían que investigar ustedes, era una persona que se encargaba de la investigación. Se dice que a lo mejor pudo haber llegado con un trato con Jack. ¿Con un trato? Llegó a un trato ok. con él de, ¿sabes qué? No publiques nada. Si tú haces esto, yo ya no hago nada. Oh, Entonces, esa es una leyenda urbana que yo alcancé a escuchar. puede ser. Sí. Pero por lo mismo de que no sabemos quién es, digamos, este último asesinato, como fue, digamos, tan completo, Claro. terminó lo que tenía que terminar, a lo mejor dijo, ya terminé, A lo mejor se sintió satisfecho con su último trabajo y dijo, ¿sabes qué? Ya, ahora sí. ya no quiero nada, y desapareció. Mejor el vato lo está haciendo hasta como un tipo hobby, llegar al clímax de su obra y decir ya. También dicen, bueno, estuve escuchando también por ahí en otros de los documentales, que quizá lo que hizo Jack fue emigrar de Irlanda Ajá, exacto. a Estados Unidos. Sí. Porque justamente por esos años en Estados Unidos empezó también una serie de asesinatos parecidos. Entonces digamos que quizás una teoría loca, él se haya mudado No, de hecho es ciudad. una teoría que se puede rastrear, de hecho, de ahí, pues rastrear hasta cierto punto, porque cuando entraron los inmigrantes por Nueva York, que fue por ¿cómo se llama? Es una isla que está ahí, que ahí primero llegaban todos los inmigrantes, y de ahí en ese momento como que les cambiaban, tú te llamas Juanito Pérez, ahora te vas a llamar George Lucas, y pásale. Entonces sí hay cierta rastreabilidad, y con esa persona que tú estás mencionando, sí se le trató como que medio identificar, pero no había una relación directa en cuanto a la salvajada de asesinatos que hacía este cabrón. Claro. Te digo, hay muchas teorías de qué pudo haber pasado con él, si a lo mejor lo atraparon por otro tipo de crimen, exactamente, ajá, ni cuenta se y dieron. cuenta se Ajá. dieron, o él simplemente murió. Entonces, a lo mejor está enfermo de algo, no sé. También, mucho Muy de lo común en ese que entonces. de lo que Ya sé. comentan o de lo que dicen en esta investigación que hice es de que, pues también, como les comento, no hay forma fehaciente de decir, ¿sabes qué fue esta persona? Porque todo lo que se recabó es muy contradictorio en cuestión de testigos, en cuestión de evidencias. La única evidencia pues eran los cuerpos y no había forma tal cual de llevarlos al forense, a hacer un estudio forense como los actuales, que sacas ADN, que sabes que por las mayugadoras en el hueso del cuchillo podemos saber cómo es el cuchillo, qué marca es, qué filo tiene, que les podría dar un poquito más de datos para poder ir rastreando a esta persona. Pero como les comento, después de este quinto asesinato la información totalmente dejó de fluir. Las cartas que sí llegaron nada más fueron archivadas, nunca se dieron a conocer en el público, quién sabe si todavía existen, a lo mejor y sí. Pero pues ahí quedó la historia de este asesino serial, Jack el Destripador. Jack the Ripper. Bueno, yo creo que ya para finalizar vamos a hablar un poquito de lo que tienen en común. poquito lo que tienen en común estos asesinos. Y me da mucha curiosidad, no me queda mucha curiosidad, me da mucha incertidumbre lo que dijiste tú, y sí es cierto. Bueno, que hicimos en la prueba de audio y todo ese rollo sí. del el control, o sea, estos güeyes se sentían o querían sentirse en control con como sus víctimas. Cuando eran niños no tienen el control Así es. por lo que le pasaba a ellos, fueron violados o fueron maltratados, no Sí. tienen control. Entonces al momento de crecer y tener el control de su víctima se sentían realizados. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, sobre la persona que hablé yo, sobre Pedro López, pinche nombre bien común, ¿verdad? Fíjate, este cabrón, güey, cuando en el tiempo en el que estuvo encerrado en ese aislamiento, en esa celda, él fue visitado por un reportero. Este cabrón, güey, la verdad, híjole, les debo el nombre, pero lo tengo de tarea, porque la verdad no pude investigar mucho de él. De hecho, él era conocido como el James Bond de los reporteros. ¿Saben por qué era conocido como James Bond? Porque este cabrón se echó balazos con la mafia, cabrón. El vato le hizo reportajes a quien ni se imaginan, güey. O sea, el güey está bien cabrón metido en su trabajo. O sea, güey, ya para que te agarres a balazos. El vato se agarró a balazos con la mafia, güey. Estamos hablando que era 1990, por así decirlo, 1980 y tantos, cuando entrevistó a Pedro, al asesino de los Alpes. Y él llega con una traductora. La traductora casualmente era hija del director de la prisión. Cuando llega este cabrón, él extiende la mano a querer saludar a Pedro. El güey saca sus pinches manos enormes y lo agarra, güey. Entonces, el pinche saludo que le da es tan fuerte que el güey estuvo a punto de gritar los guardias. O sea, sus dedos empezaron a tronar, güey. O sea, el vato tenía un chingo de fuerza en las manos y aparte de que estaban enormes, el vato lo agarra, lo saluda y lo aprieta con madre. El vato estuvo a punto de gritar, el güey lo suelta y nada más le sonríe. Es lo que dice el reportero. O sea, desde ahí te das cuenta y dijo, te puedo chingar en cualquier momento que yo quiera. ¿Qué fue lo que pidió este cabrón? Pidió 2 condiciones para dar la entrevista, para contar su historia. La primera fue que entrara
él y la hija del director de la prisión a la celda y se sentaran con él y le iba a contar todo. Total, haz de cuenta que, güey, la chava tenía 26 años, era muy bonita, y todos voltean. De hecho, hay fotos de la chava cuando están, esa fue la primera condición. La segunda condición fue que lo dejaran tocar las manos de la chava. Entonces, que varios de mujer, la verdad, accede. Dice, ¿saben qué? Chingue su madre, va, vamos a sacar la nota, güey. Chingue su madre, me la rifo. Se meten los dos, güey. Obviamente todos los guardias entre la celda, güey, apuntándole con pistolas, güey. El vato agarra las manos de la chava, agarra hasta las canillas y la suelta y lo mismo, le sonríe, se siente y le empieza a contar su historia. O sea, no mames, güey, imagínate, lo único güey. que era el control. Sí, lo que cabrón, él quería. pero fíjate, o sea, todavía, o sea, el güey sabía que era famoso. Y todavía puso, güey, sus pinches reglas del juego, güey. Y todavía las aceptaron. O sea, imagínate qué cabrón. Yo me imagino el director del penal, cabrón, con cara de puta, güey. Es mi hija, cabrón. Qué pedo, güey. O sea, este güey lo que les dijo fue, esto la suelta y les dice, no se preocupen, ya es demasiado vieja para mí, no le voy a hacer nada. Sí, o sea, estás hablando de un cabrón que violaba a niñas de 9 a 12, güey. Llega una de 26, pues, güey, está completamente a salvo con ella, con él. O sea, está vieja, güey. Pero yo creo que el güey lo que quería era, aparte de mostrar el control que tenía sobre la situación, me imagino que pues también sentir las manos de una mujer después de tantos años. ¿Me entiendes? Pues sí. No sé, algo así. El vato le empieza a contar todo, todos sacan la entrevista, la chingada, se salen, güey, y sin pedos, güey. Pero fíjate, imagínate la cara imagínate lo que había pensado, lo que habría pasado por la mente del director del penal, güey, de que su hija vaya a estar con ese pinche depredador ahí adentro. Que no solamente sí, en varios casos que vemos aquí, incluso de otros asesinos, Sí. vemos que el problema llega desde la infancia. Claro. Porque muchos no son asesinos, digamos, la mayoría no tiene, digamos, una infancia Agradable. Agradable. O sea, son muy pocos los que teniendo una infancia bien se convierten en asesinos en serie. Muchos Exacto. son personas que tienen pedos en la infancia, ya sea un golpe, ya sea maltrato o un conjunto de todo eso. O una fusión de todo, exactamente. Porque, o sea, puede ver que haya gente que tenga una infancia horrible y aún así se convierte en gente de bien. Exacto, sí. Pero yo creo que estas personas llegaban al punto de quiebre. Quiero pensar. Güey, es que toda cabeza es un mundo, ¿estamos de acuerdo? Entonces no todos van a reaccionar de la misma manera. Y si sometes a 3, 4, 5 personas al mismo trauma, a lo mejor 3 de ellas se te hacen asesinos. 3 de 5. De hecho, hay un estudio que se hizo el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra, donde a través de varias investigaciones descubrieron que el lóbulo frontal de un asesino en serie en comparación con una persona normal es mucho más grande. Lo interesante de esto es que en el lóbulo frontal es de mayor tamaño y por ello más funcional. Ahí esa característica les da mayor agresividad y menor empatía que la persona media. Sí, exactamente. Y por lo tanto, como en el lóbulo frontal reside la conducta, la estrategia, memoria de trabajo y capacidad de planificación, pues se puede decir que el asesino serial pues tiene más planificación, o sea, tiene más estrategia, tiene más Inteligencia. Más inteligencia, güey. Ajá. Entonces es por eso que, pero también esto a su vez provoca más agresividad y menos empatía a la vida humana. Claro, sí, cómo no. Pero es que aquí entramos a un debate que han tenido tanto científicos como psicólogos en qué provoca o qué hace que se genere un asesino serial. Hay muchos estudios que dicen que a lo mejor puede haber de científicos que hay un gen malvado que le llaman, que posiblemente exista, y ha habido pruebas científicas de que sí, se han investigado cerebros, cuerpos de asesinos seriales y se encuentra cierto tipo de características fisiológicas O químicas. o químicas, pero realmente a ciencia cierta no puedes saber porque no estuviste antes, no tienes con qué compararlo, vaya. Sí, Tienes claro, el claro. dato después de que esa persona se convirtió. El sí. problema, igual que la... Sería sí, como bueno, detectarlo antes de que sí, pasara. o sea, detectarlo en el desarrollo de ese asesino serial, que por cuestiones naturales del método científico, ya cuando tú lo investigas ya cambias toda la manera. ya no Ajá, es fiable. Dentro de todo esto, los psicólogos
refieren a que todo esto se debe a muchos traumas, a mucho tipo de cosas, pero sin embargo ha habido asesinos seriales que no tienen ningún tipo de trauma y que asesinan simplemente por el hecho de asesinar. Que es ahí donde entran los científicos y dicen, ¿sabes qué? Ya estudiaste el cerebro de esta persona y tiene estas características, estas variaciones de una persona común y corriente. Pero sin embargo no es nada conclusivo porque, te digo, o sea, tendrías que ver todo el desarrollo de esa persona o ver los patrones para poder tener un punto de comparación antes y después de que se convirtieron en asesino serial. Tú comentas y se dice que es cierto que cada persona o cada asesino serial pasa por un punto de quiebre. Las ideas, sobre todo, obviamente, si toda persona que ha tenido problemas o ha tenido una infancia con muchos problemas, siempre ha tenido y siempre vamos a tener algún tipo de alucinación vengándose ya sea de la persona que nos hizo daño, de los compañeros que nos hicieron bullying. De querer cobrártela algo así. Exactamente. Sí, como... Pero no pasa de ahí, no deja de ser solamente un pensamiento. No deja de ser una idea. No deja de ser un pensamiento. Ahí el problema o ahí la cuestión es que estas personas llegan al punto de quiebre. Llegan a un punto en que ya no soportan más y llegan y ahora sí a asesinar. Por ejemplo, la película de Un Día Malo o algo así, de un vato que se aloca y empieza a matar gente a la diestra y siniestra. Bueno, digamos que es la historia del Guasón. En los cómics el Guasón era un empleado chafa. Promedio. Pero entonces durante un día le empezaron a suceder tantas cosas malas de que se ese ya tronó. Hay un programa que se llama Un Día de Furia. Un Día de Furia. Okay. O sea, yo no lo he visto, la verdad. Hay una corriente literaria que dice, bueno, hay dos. Dice, el humano es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Claro. La otra dice, no, el humano es malo. Y la sociedad es la que lo controla. Sí. Creo que una vez lo dijo Maquiavelo. Y la otra no me acuerdo quién lo dijo, pero sí una recuerdo que fue Maquiavelo. Pero es que hay que hacer la disyuntiva de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es lo mismo, vamos a lo mismo. Exactamente. Vamos a crear un debate que no vamos a ganar. Por ejemplo, también en las cuestiones legales actuales se da mucha prioridad a los problemas psicológicos que tiene la persona por el sentido humanístico que tú quieras ver, pero ¿estás de acuerdo que haya sido como haya sido, la persona asesinó? Así es. Eso no cambia. Eso nunca va a cambiar. Lo único que debería, en mi punto personal de vista, lo único que cambia es de que esté en una cárcel a una institución psiquiátrica, pero que no salga. Realmente sí, claro. No se va a rehabilitar. Es una estupidez, güey, que digan, al cierto tiempo, güey, esta persona ya está rehabilitada. ¿Por qué? Porque mostró comportamientos en un sitio aislado, en un sistema en el que está controlado. Exactamente. Y realmente ha habido gente que sí se ha mejorado, pero cuando se reinserta en la sociedad, es donde ya vale madre. se vuelve a corromper. Porque muchas veces es un sistema aislado, carnal, es un sistema controlado. Y muchas veces el estigma se le queda a la persona. Aunque haya salido de donde haya salido, se le queda el estigma de que este güey hizo. Entonces, así es. La sociedad lo empieza a tratar. Hay una película lo empiezan a tachar, güey. Simplemente, aunque salgas de un psiquiátrico, salgas de una prisión, para conseguir trabajo está bien cabrón. Ahí empieza la denigración. O ahí empieza la discriminación, mejor dicho. Hay una película muy buena que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero la historia va más o menos así. Es una persona trastornada psicológicamente. Él pues tiene de esas pollerismos de que se entierran anzuelos y se suspenden y todo eso. Esos fetiches extraños. Esos fetiches. Bueno, a esta persona, que creo que no había hecho ningún daño, una vez dentro de la sociedad, dentro del pueblito donde vivía, se pierde una niña. Esta niña es una niña de preparatoria, fue al baile de graduación y se la llevó el novio a echarle un parchezón. Pero la mamá ya estaba con la idea de que este güey fue, y este güey fue, y este güey fue. Fue tanta el movimiento que hizo que lo casaron. Y ya me acordé bien, perdón, discúlpeme. Sí hizo algo y entró en un hospital psiquiátrico. Okay. Y estás viendo, haz de cuenta que estás viendo a Marilyn Manson, todo pintado, todo loco. Sale de la institución psiquiátrica y sale como el de los tiempos maravillosos de los todo reformado completamente. Él dependía de pastillas porque tenía un problema cerebral que lo hacía comportarse de esa forma. Y al salir era una persona amable, muy linda persona, pero cuando pasa esto, toda la sociedad del pueblo va y lo caza. El problema es que no lo matan, pero se queda sin sus pastillas. Entonces al vato lo cuelgan, de alguna forma se rompe la cuerda, se cae y sobrevive. A la mañana siguiente él despierta desquiciado otra vez y diciendo algo así como que, bendita muerte, has regresado, y empieza a cazar a las personas que le hicieron daño. Así es. Entonces, es que vamos a lo mismo, es lo que te estás diciendo, canal, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya lo declararon loco, o lo declararon con problemas mentales. ¿Por qué chingados lo das de alta si va a llegar un momento en el que a lo mejor no pudo ir por sus pastillas, a lo mejor no tuvo el dinero para comprarla, y va a regresar, ese monstruo va a regresar? ¿Por qué chingados soltarlo a la sociedad? Si de por sí la sociedad ya está mal,
y vas a soltar un mal, güey, a esa sociedad que ya está corrompida, güey, si ya lo rehabilitaste, a lo mejor, incluso con las pastillas, güey, con tanta madre que sale en la tele, güey, el vato va a volverse a locar. Y Sí. haz de cuenta, por ejemplo, hablando de lo que tú estás diciendo, hay otra película, perdón, pero son las cosas que más Sí, o menos tú eres un recuerdo. cinéfilo de primera, ya sé. Hay una película que se llama The Punisher, El Vengador. No tiene nada que ver con los No, Es cómics. una es otro película. Punisher. Ya es otro Punisher. Sí, este sí es un Punisher. Esta persona, bueno, así sinopsis rápida. Esta persona vive en un pueblo, es una persona funcional, tiene a su esposa, a su hijo, pero una noche llegan 2 personas a robar. En esa noche esas personas violan y matan a su hija y a su esposa y lo dejan muy mal herido a él. Tiempo después, ya que él se recupera, ya que empieza el proceso legal contra estas 2 personas, Sí. uno de ellos, el que hizo todo el desmadre, porque el otro nomás, literalmente nada más se quedó vigilando y asustado de lo que hizo el otro Ok. cabrón, porque sí estuvo feo, vaya. Llega a un trato, le echa la culpa al otro güey que no tuvo ningún contacto directo mames. más que con el robo y él sale. Entonces, esta persona Va y lo empieza a ir con el abogado, con su abogado. Este abogado hizo todo lo posible para tener un gane. Al hacer el trato, el gane era para él, Claro. pero dejó libre a uno. Y él, Él le quería des- meter a alguien al bote. No le Exactamente, importaba quién. exactamente. Exacto. Y él le decía, esta persona le decía a su abogado, es que no, yo quiero que se haga justicia. que se haga justicia. No quería matarlos, quería que que los Exactamente. responsables estuvieran en la cárcel. Y esta persona, este abogado, por su tener el récord limpio de Claro, nunca haber perdido, perdido. llegó a ese trato y lo mandó por un tubo. Ah, creo Pero que lo vi. resulta que esta persona fue un soldado de servicios especiales, un asesino, Sí. pero un asesino con Retirado. no, o sea, era esa ex persona marino. que no llegaba con cuchillo, no. Él, en la misma historia, él le dice que quiebra. Ajá, porque el abogado investiga la historia Sí. y hay muchos archivos de él que no salen de cuando estuvo dentro de la fuerza, hasta que contacta con uno y le dice, ¿sabes qué? No es cualquiera. Ajá, esto no es oficial. Pero te voy a decir una cosa, te No metiste te con la metas peor con persona él, del sí, mundo. a dice. huevo. Él tenemos un problema para matar a una persona que estaba en el Medio Oriente, estaba mandamos, total. Dice, él inventó un hilo especial que cuando se ajustó la corbata se ahorcó. Ay, hijo de su pinche madre. Entonces, esta persona hace todo lo posible para casarse, que este Vicky. cabrón entienda que no debe de hacer tratos. Entonces, él empieza a matar. De hecho, captura a la persona que mató a su esposa y a su hija. Pero está bien chido, güey, porque haz de cuenta que este vato llama a la policía, van a su departamento, perdón, y le marca. Perdón. Ahora. Ya se nos está muriendo. Ya se me murió aquí. Es que se comió una araña. Disculpe. Estamos diciendo que es el asesino de las arañas, güey, y se la acaba de devorar. Todita. Le marca por teléfono y dice, es que ya van por ti, salte, tienes tantos minutos. No, pero tú salte por la ventana, te vas a decir, sí, en tal lugar hay una patrulla, está el policía dormido atrás, yo lo noqueé, súbete y vete. Resulta que el policía era él, lo captura, hace un video desmembrándolo, haciéndolo sufrir y se lo envía a la familia de este abogado, dándole todas las señales de que él fue. Sí, claro. Entonces él va y lo agarra y lo entrevista solamente por situación mediática, porque según él ya tenía ganado el caso. Y él le hace una entrevista. Oye, ¿existe esto? Sí, yo quería hacer esto. ¿Quién no quisiera hacer esto? Mató a mi esposa y a mi hijo. Cientos de veces soñé asesinándolo. Sí, claro. Perfecto, ya estás en el bote. Espérate, ¿por qué? Porque ya me diste tu declaración. No, discúlpame. Yo no te dije que lo maté. Yo solamente dije que lo quería. sabía, que quería, exactamente. No te dije nada. Le empezó a ganar. Ajá, y con sus propias palabras. Porque él, la excusa que le dio este abogado cuando hizo el trato es que no se trata de lo que quieras, sino lo que puedas demostrar. Exacto. Y esas mismas palabras se las dice a él. Tú mismo lo dijiste. No se trata de lo que creas, sino lo que puedes demostrar. Sí. Y ahí empieza a hacer tratos con él, tratando de hacer que este cabrón entienda que no debe hacer tratos con la gente mala. Empieza a matar, empieza a cazar gente. De hecho, mata hasta una juez. Pero fíjate, o sea, ahí de lo que estamos hablando es precisamente lo que tú dijiste, de que había personas que no sufrieron ese trauma en la infancia, pero que la situación los llevó a ser asesinos seriales. Oye, imagínate que maten a tu familia, güey. O imagínate, porque ha habido casos, güey. O sea, no mames, güey, vivimos en México. Me imagino que ha habido casos en los que están violando a tu esposa, a tus hijos, enfrente de ti, güey. Te tienen 2, 3 cabrones agarrados, que yo he escuchado casos que pasó así, güey. ¿Qué crees que va a hacer la persona que dejaron viva? Va a querer venganza, güey. O sea, va a querer buscar a esas personas y hacerles lo doble, lo triple que le hicieron a ellos, güey. Lo único malo es que sería ahí, quizá no termine con ellos, sino que va a seguir. No, con va a seguir, cualquier o sea, otra sabes que ya te lo hice a persona ti, güey. que Sigue se tu vea enfrente. familia, siguen todos los cabrones que tuvieron un contacto contigo. O no sé, güey, o sea, está muy cabrón, güey, la verdad. Pero, pues bueno,
¿qué fue lo que pasó con Pedro cuando mató a sus agresores, güey? El fin justifica los medios. O sea, no, el fin justifica los medios, no. Lo hiciste en defensa propia. Prácticamente se estaba defendiendo. Pero no se trata de eso, no vivimos en una sociedad así. Pero es lo que están diciendo ustedes, y estoy completamente de acuerdo. No tienes que tener todo ese trauma de la infancia para ser un asesino serial. Sí. Las causas te llevan a eso. Pero bueno, yo creo que para terminar vamos a terminar con saludos, Ganal. Que nos pidieron unos saludos dos personas muy apreciadas una muy apreciada por nosotros y una muy apreciada por mí. César, carnal, mandamos saludos desde Saltillo con este frío. ¡Eres puto! Se nos bajó el frío. Ahí está el pinche alter ego que te dijo que no te íbamos a mandar saludos. Me la pelas, güey. Canal, te mando saludos. Puto. Ya te extrañamos. Y la segunda persona, Noeli Martínez, desde Sabinas, te mando un saludote. Y te extrañamos, amiga. Bueno, te extraño, amiga. Sí, la extrañamos. Sí, la extrañamos, ya. ¡Regresa! Ya regresa. Bueno, con eso lo estamos terminando. Ah, sí, como dato. El día 26 de... El día 26 de octubre. Agosto, perdón, no mames, güey. 26 Ya no, pero- Vamos a viajar al pasado. Sí, el día 26 de agosto vamos a viajar al pasado. Para ir al futuro. Para ir al futuro, güey, Martín. otra vez, güey. Ay, chingado, Martín, ¿qué tiene que ver con esto? Marty, no Martín. Entendí, Marty McFly. Es que en la región 4. Es la región 4, Bueno, güey. Martín. Sí, el día 26 de octubre, 26 canal, 24 no. Así es, el 26, El día perdón. 26 de octubre vamos a visitar un panteón de los más antiguos de Saltillo. Vamos a tratar de grabar, pues, las Sí. experiencias que pasaron ahí. Vamos a ir con permisos. No nos vamos a meter, cabrones. No crean que Pagamos somos por eso. unos pinches vagos. No, ya pagamos por permiso. Ya tenemos el permiso. Este No, viaje es del Museo de la Catrina. Sí, este viaje lo realiza un museo que tenemos aquí en Saltillo, el Museo de la Catrina. Tienen unas cosas muy cabronas y pueden venir si tienen oportunidad y vienen a Saltillo, vayan a ese museo. Tienen unas cosas poseídas, tienen cosas fantasmagóricas, muñecas que se mueven solas. Bueno, también hay que hablar del Museo del Terror, güey. Ese Sí. está chido, ya entré yo. Tienen Sí. cosas, tienen partes de lo que fue el trenazo. Ujú. Y neta, sí sientes la vibra. Sí, de hecho también vamos a hacer un especial del trenazo que acaba de cumplir su no sé cuántos aniversario, pero tiene un chingo de aniversario. La verdad no me acuerdo canal, pero sí lo leí. Empezando como que el octubre de terror, ¿verdad? De hecho, este primer podcast fue el comienzo del octubre de terror. La apertura. La apertura del octubre de terror. Ya nos habían pedido mucho que hiciéramos sobre asesinatos, como asesinos en serie, güey. Sí, se lo Asesinatos, pidió. que hiciéramos asesinatos. No, No, ese todavía no. Excepto este asesino de arañas. Bueno, ya lo hicimos, el asesino de arañas lo hizo. Sí. Pero sí, ya nos habían pedido que Me habláramos. gustó. Ya te había gustado desde antes, pero bueno. Ya nos habían pedido que habláramos sobre asesinos en serie y bueno, pues ahí está. También el Chino Chido, Ah, sí, que la verdad fue el que nos recomendó este programa y me gustó mucho. La verdad no les quise hablar mucho de este cabrón porque sí, se me hizo demasiado enfermo, güey. Sí, la está verdad, muy o sea, loco. sí, terminas perturbado, güey, con su historia. Entonces mejor no hablé tanto de él. Bueno, entonces, y si están aquí en Saltillo y van a ir, ahí nos saluden. Visiten el Museo del Terror y visiten el Museo de la Catrina, la verdad. Hay tienen muchos museos cosas. aquí en Saltillo, que es lo Sí, bueno. hay museos. Bueno, pues sobre todo el terror, esos dos, Sí, esos yo dos. creo. Porque tienen cosas acá muy satánicas, la verdad. Tienen Sí, cosas están poseídas, chidas, güey, están que se chidas. mueven en la noche, güey. De hecho, la raza del Museo del Terror dice que está bien cabrón cuando cierran. Todos los putos días que cierran, escuchan cosas, güey, o la pinche Para mí muñequita. que ya se acostumbraron. Yo creo que ya se acostumbraron, güey, porque tiene una pinche muñeca, güey, tipo Annabelle, güey, que también se mueve, güey. Entonces dicen que la dejan en un lado, güey, en la mañana llegan y la pinche muñeca está en otro lado, cabrón. Para mí que ya se acostumbraron. Pues sí, ya te acostumbras después de tantos años Esa trabajando. sí, ahí, ese cabrón. loco no se mueve, yo creo. Ah, yo creo que sí. Ah, pinche madre, ¿por qué no te moviste? ¿Qué te pasó? Algo no te gustó. Ah, es que le cambiamos la pila. ¿Se mueve? No se mueve. Sí, puta madre, güey, ahí estaba, güey. Bueno, Pero sí, si tienen oportunidad, visiten esos museos. Les Si están comento otra vez, nosotros somos de Saltillo, Coahuila, acá para el norte. Al norte. Si están aquí para estas fechas, y digo, vamos a estar el día 26 a Sí. a la ruta de las 10 de la noche. Ah, sí, si nos escucha alguien de Saltillo y quiera mandar saludos, pues hay que nos diga, ¿verdad? Sí, tenemos mucha gente, cabrón, no les pedo. Bueno, ahora nos estamos despidiendo. Yo soy aquí Jesús, aquí me dice tengo, Yo soy Gustavo, otra vez recordando nuestras redes sociales, bueno, la única red social que tenemos y iVoox, ¿verdad? y iBooks y YouTube. Pero Próximamente todavía no subo YouTube, videos. sí, no, de hecho ya próximamente estamos en Es que necesito YouTube que alguien para termine el logo bien. Qué bueno que Más volteaste a ver a ruido Ricardo. LSP. Qué bueno que volteaste a Me ver a falta el Ricardo, no a LSP. mí, porque yo lo iba a editar, supuestamente. Sí, me dijo que tenía la aplicación. Bueno, tú te la pelaste, ya me quitaste trabajo. Recordándoles nuestras redes sociales. Travesías Desquiciada. Y yo creo que hay que hacer un Twitter o algo así, ¿no? También. Y Tal vez.
Tal vez nos metamos un poco a Spotify, un pedo de esos. Entonces, después les platicamos cómo está el rollo. Y a mi derecha se encuentra Eduardo, igualmente, mucho gusto, muchas gracias por escucharnos. Y para despedirnos, a mi derecha está Ricardo, igual una buena noche con ustedes. Espero que les haya gustado este pequeño programa y esperamos que les siga gustando y esperen cosas nuevas. Cosas nuevas. Cosas nuevas. Cosas Nuevas. Ya nos estamos despidiendo. Bye. Adiós. Adiós. Pícale ahí. Pica el play. Ay, voy a mirar.